la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. ¿Qué tal? Muy buenas, son las 9:16 de la noche. Arranca ya mismo Marcador Asturias. La cita de hoy podría ser todavía más prestosa, sería todavía más prestosa y también tendría un tinte agónico en el caso de que el Oviedo estuviese jugándose la permanencia. No es el caso, el descenso ya es matemático, pero llegados a este punto lo que puede hacer el Oviedo es disfrutar y, ¿por qué no?, ganar, sorprender al Real Madrid en el Bernabéu, porque hoy tenemos una cita de las guapas. Hoy el Oviedo vuelve 25 años después al Santiago Bernabéu y te lo contamos en el marcador de Radio Marca Asturias. Te lo cuenta Gabriel Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, Pablo Guisasola. Muy buenas noches, familia del Marcador Asturias. Sean bienvenidos todos y todas a la 36ª jornada del Campeonato de Liga de Primera División. Sean bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, escenario del partido entre el Real Madrid y el Real Oviedo. Le hacía falta azúcar a este partido descafeinado y de eso se ha encargado Florentino Pérez. El máximo mandatario dejó en un aprendiz a Jesús Martínez con una rueda de prensa al alcance de muy pocos. Un speech para agitar a las masas merengues y desviar la atención de un encuentro con más romanticismo que emoción. Los blancos serán segundos y los azules colistas. No va más. Y de fondo, el regreso a Chamartín de un Oviedo que hacía 25 años no se dejaba ver. Con Cazorla en el banquillo, Almada se empeña en seguir haciendo enemigos. Con miles de oviedistas en las gradas del Bernabéu, hoy los carballores quieren despedirse de primera matando, y no iba a decir por todo lo alto, pero al menos clavando la cruz de la victoria en la avenida de la Castellana. La banda sonora de este partido la pondrá el silbato del colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea y desde el bar el andaluz Jorge Figueroa. Señoras y señores, ni se les ocurra tocar el sintonizador. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de este partidazo en marcador. Desde las 9:30, en apenas 12 minutos, desde Chamartín, Real Madrid Club de Fútbol, Real Oviedo. ¿Dónde sino que en la Casa del Deporte Asturiano, en el marcador de Radio Marca Asturias? Gracias, Gallego. Tato Felgueroso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Guisa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo ves hoy? Pues con ganas de ver al Real Oviedo. Es verdad que es una pena que llegue así este partido, con el Oviedo ya descendido desde el pasado lunes, pero esperemos que, como decía Gabriel ahora, que todavía puedan seguir dando guerra, que puedan morir matando, y encima pues yo creo que es el mejor escenario posible para poder visitar al Real Madrid, que evidentemente siempre es peligroso, siempre es uno de los mejores equipos de Europa, pero que está en crisis, y a ver si puede aprovechar eso el equipo de Almada. Está con nosotros también el Puma. Hola Puma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, pues hoy como un partido, bueno, no amistoso, porque al final juegas en el Bernabéu, ellos tienen que enseñarse un poco después de lo mal que estuvieron durante la temporada, porque al final no consiguieron un título y es la segunda vez que ocurre, pero en el segundo año seguido que pasa, pero bueno, a partir de ahí el Oviedo que disfrute y bueno, que haga un resultado digno. Si puede sacar algo, pues muy bien, porque al final te queda para la historia que el último partido que jugaste en el Bernabéu fue este, y bueno, a ver si la temporada que viene o la siguiente somos capaces de repetir. Bueno, pues evidentemente, pues eso, lo que decía el Puma, no va a poder ser la 26-27. Queremos que sea la 27-28. Gallego, queremos ahora saber quiénes son los 11 de Guillermo Almada.
La alineación del Oviedo con Confitería Obetus, los mejores en la capital del Principado. Pues sale el sargento de hierro, Guillermo Almada, con el centinela de Carcagenta, Aarón Escandel bajo palos, línea de 4 en defensa con la centella de Campello, Nacho Vidal en el lateral derecho, el portento nigerino, Raín Al-Hassan en el izquierdo, pareja de centrales para el león indomable Eric Villa, acompañado del Kaiser David Costas, centro del campo, la tanqueta Ducacha, Santiago Colombato, acompañado del stopper uruguayo, Nico Fonseca, banda derecha para el príncipe de Marruecos, Ilia Chaira, banda izquierda para el torpedo argentino Thiago Fernández, media punta Alberto Su Majestad Reina, punta de ataque para el toro charrúa Federico Viñas. Mientras que Álvaro Arbeloa hace lo propio en el Real Madrid con Thibaut Courtois bajo los palos, línea de 4 en defensa con Alexander Arnold en el lateral derecho, Álvaro Carreras en el izquierdo, Raúl Asencio y David Álava como pareja de centrales, centro del campo, Tchouaméni y Camavinga, banda derecha para Mastantuono, banda izquierda para Brahim Díaz, doble punta, ojo con estos, Gonzalo García y el capitán Vinicius. La alineación del Oviedo con Confitería Obetus, los mejores en la capital del Principado. Venga, pues estupendo. Lo que tenemos que hacer ahora es subirnos a los mejores ascensores, a los ascensores Tresa, orgullosamente asturianos. El informe del rival, el del Real Madrid. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Ambiente revuelto el que se espera en el día de hoy en el Santiago Bernabéu, en ese partido no apto para gente depresiva. Pero con todo y con eso me espero una reacción de un público más resignado que enfadado. Hay dos nombres propios, el de Mbappé, a ver si juega, porque la gente sí que está muy caliente con el futbolista francés, que nunca ha sido pitado de manera masiva en el Santiago Bernabéu, y luego a ver la gente cómo recoge esa maniobra de Florentino Pérez. Hoy ya se han convocado elecciones y no sé cómo va a valorar la gestión de estos últimos años del presidente del Real Madrid, la rueda de prensa de hace un par de días, la entrevista de anoche en La Sexta y en definitiva pues la puesta en escena. Me espero un Bernabéu, como digo, más resignado que enfurecido. Mañana es festivo en la ciudad de Madrid, el horario no es bueno, es un día muy propicio para que el euroabonado ceda su carnet para que acudan pues gente de tu familia, amigos, entorno y demás. Así que bueno, pues va a ser un ambiente, como digo, más frío que caldeado, pero muy atentos a esos dos focos. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Muy bien, gracias, Tori. Yoye, ahora que ya hemos hecho todos los deberes, mira, os voy a enseñar una cosita, a ver si se ve en el streaming. Saludamos a todos los oyentes de Marcador Asturias, de Radio Marca Asturias, en el 101.7, en el 105.0, en cualquier parte del mundo, a través de nuestras aplicaciones, tanto en iOS como en Android. También podéis escucharnos a través del reproductor que tenemos alojado en la home de Killer Asturias. Y por supuesto también podéis vernos en el streaming en los canales de Killer Asturias, tanto en YouTube como en Twitch. Y lo que vamos a hacer ahora, yo creo que aquí se va a ver, y además seguro que ya todos conocéis de quién os estoy hablando. Se ve. A ver, no, tienes que ponerlo más para ti, a tu medio, ahí y ahora un poco para arriba. Más que por aquí, más jamón. Y menos drama. Yo ahora si lo subo, se ve Qué perfectamente. arte, por Dios, mira. Paula Díaz, vete para acá. Que es que hoy está con nosotros Paula Díaz. Muy buenas. ¿Qué tal, Paula? ¿Todo bien? Bien, Mira, todo bien. para que puedan ver conmigo, A ver, aquí hola. está Paula Díaz, que se ha venido de la Feria de Abril, directamente Ahí, a los ahí. estudios de Radio Marca. Paula, ¿qué tal? Oye, encantados de recibirte. Ya sabes que esta también es tu casa. Cuéntanos, porque antes hemos estado fuera del micro y nos ha contado Paula toda su historia. Y la verdad que para lo joven que eres, Paula, cuéntales brevemente antes de que comience el partido, ¿de dónde viene Paula, que es la cortadora de jamón más joven de la región, además de referencia a sus pocos años? Cuéntanos de dónde viene la historia de Paula Díaz.
voy a dejar directamente mi micro. Maravilloso, intercambio. Pues todo comenzó con el violonchelo en el Conservatorio de Música y para pagarme el alquiler de los estudios empecé a trabajar en una tienda donde había corte de jamón y dio la casualidad que el que fue mi profesor trabajaba para 5J. Entonces tuve como ahí una idea de que si seguía o no con el violonchelo y al final decidí dejar el arco por el cuchillo y aquí estamos hasta ahora. Bueno, pues mira, lo que voy a hacer es ofrecer una lonchita de jamón para que todos nuestros oyentes vean. El primero siempre es Gallego. Gallego Mira, es, cómo va es Gallego, el más vamos. fino de todos y el más listo. ¿Cuánto llevas sin comer, Gallego? De dentro hacia afuera, Gallego. Mira, se incorpora ahora Óscar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Lo tuyo buenas, es llegar y besar el pues vamos, salto yo de iré dentro para- hacia afuera. Aquí, ¿este vale o no? Bueno, Bueno, de vale, dentro ha tiene que pasado ser bien, de ¿no? dentro hacia afuera. Qué rico, pero bueno. No, nada, de dentro hacia afuera, eso. Nada, nada. Vale. Venga, el Poma coge un De par de dos en ellos. dos. A ver si Tato sabe de dentro hacia afuera. A ver, pero... De dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Qué bien. Paula, pruébalo tú también. Ah, claro, sí. Qué espectáculo. Y se me Ya, olvida ya, cargar. ya. Oh, está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Está muy ¡Qué bueno. maravilla! Extremadura, chicos. Qué Está cosa más muy rica. bueno, sí, señor. Muy Bueno, bueno. Paula, pues nada, que encantados de conocerte. Pásate por aquí cuando quieras, que ya sabes que esta es tu casa y sobre todo que lo sepan todos nuestros oyentes, que Paula, podéis contactar con Paula a través, Paula, de tu Instagram, @PaulaDíaz, _cortador jamón, y sobre todo contratarla para todos los eventos que podáis tener, celebraciones de familia. Os quería comentar, cualquiera que me contrate, una pequeña parte la tengo en unos fondos para ayudar a fundaciones y asociaciones benéficas, ¿vale? Así que cada vez que me estoy en un evento, ese pedacito y esa ayuda que me habéis ofrecido a mí en los eventos, yo se lo aporto a otra gente que necesita ayuda. Qué bueno. Espectáculo, o sea, Bueno, qué y otra- espectáculo. Una pregunta que te puedo A ver. hacer. A ver. ¿Haces formación a...? Sí, es más, esta semana me acaban de... está interesado. Sí. Yo te voy a entregar una tarjeta. ¡Ole! Networking. Pues mira, os voy a contar la noticia. Fue justamente esta semana. Me acaban de fichar como docente y representante de Asturias en la Escuela Europea. Abrimos sede esta temporada aquí en Gijón. Bueno, pues hablaremos de todo esto. Ahí queda eso, el Puma sabe de lo que habla, ¿eh? Oye, que nada, que un placer que de los estudios de Radio Marca Asturias, quizá, hoy ya sabes que tenemos un Real Madrid Oviedo de aquí al Bernabéu. Sí, sí, sigo esperando a que me responda Florentino para llevarme el palco VIP, pero de momento no tenemos comunicación. Le vamos a pasar el podcast que te escuche, que seguro que cuando te vea y te escuche, yo creo que todavía vas a tener más opciones. Pues muchas gracias. Escucha, os voy a mandar muchísimas saludos, muchísimos saludos desde allí y voy a llevar mi banderita de Asturias desde el palco del Bernabéu si lo conseguimos, ¿vale? Hay que decir que Paula no solo es una gran profesional, una gran cortadora de jamón, sino que además también se le da bien la radio y se le da bien la cámara, porque cómo mira la cámara, Sí, sí. qué profesional, qué arte, sí señor. Paula, muchísimas gracias. A vosotros y recordar, más jamón y menos drama siempre. Ahí estamos. Muchas gracias, Paula. ¡Hombre! Espectacular. Así se empieza un marcador Asturias, claro que sí. Oye, que tenemos que irnos hasta Alterna, ¿no? A comer también una buena chuleta. Venga, Bueno, vamos. jamón, mira, jamón de Paula para empezar y una buena chuleta de Alterna para continuar. Habrá que robar- ¿Qué más queremos? Venga, con Alterna la porra. La porra del Real Oviedo con Alterna Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. ¿Qué ponemos? Yo con este jamón me vengo arriba. A ver, a ver. a ver. 1-3. Déjame saludar a Óscar, que se acaba de incorporar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tú? Porra, yo... 1-3, te calentaste un poco, ¿eh? Sí, sí, con este jamón vamos. 0-2, no encajamos hoy. Bueno. Yo con esta crisis del Madrid, 1-2. Ya me quitaste el resultado. Bueno, Bueno, puedes copiar. no. Voy a poner 0-1, venga. Venga, pues yo voy a poner 2-3. 2-3, venga. La porra del Real Oviedo con Alterna Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. Ay, acaba de venir Paula. Tú mira cómo se ajustaba la cámara. Ajustate ahí a la cámara. Mira, te está estoy ajustando. centrado, estoy Te está centradín. ajustando, te acaba de ajustar estoy Tato. centradín, Mira, dice. mira, Vaya, mira. vaya cara. Mira, está ajustando Tato, No, es que está en todo, es chico. que, ¿sabes qué pasa? Que yo me posiciono ya hacia el jamón, no hacia la tele. O sea, No, no, ya lo sé yo. hacia el jamón. Escucha, bueno, Raúl dice que el buen jamón Torre de Núñez, puedes comerlo.
Hombre, claro. Ya lo sabía yo. Bueno, Aparte, no sé, cortado. que no se entere. Con tanto arte como está cortado este jamón, que mire todo el mundo cómo está cortado. De paso aprovecho y como un poquito. Mira que me dijo De dos en dos. que de dentro a fuera, ¿eh? De dentro a fuera, claro. Que mire todo el mundo qué corte tan fino. Hala, Gallego, todo tuyo. Espectacular, ¿eh? De hecho, mira, Florentino Pérez tiene ahí problemas, está junto a Martín Pérez, ¿eh? Veíamos imágenes ahí de Florentino Pérez dialogando, ¿no? Dialogando, quizás estoy siendo bastante generoso con Florentino. Mira, saludo ahí entre Álvaro Arbeloa y Santi Cazorla. Insisto que es un sacrilegio en un partido como hoy, sin nada en juego, que Cazorla esté en el banquillo. O sea, se empeña Almada en hacer enemigos. Es que, yo creo que, evidentemente, Santi Cazorla tiene muchísima calidad, podría ser titular perfectamente. De hecho, hemos visto que el Oviedo mejora cada vez que juega Santi Cazorla. Claro. Pero yo tampoco soy partidario de, si el entrenador piensa que no es lo mejor, el hecho de dar premios hoy porque el equipo esté descendido, porque el escenario es el Bernabéu. Yo de eso no soy partidario. De todas maneras, yo ahí mi opinión es que yo creo que a lo mejor, oye, también lo podían haber hablado, nunca se sabe. Y yo creo que Santi Cazorla en una gran despedida sería una gran ovación en el Santiago Bernabéu. Bueno, o sea, seguro que la va a Se tener. la llevará seguro, sí. Seguro que la va a tener porque va a jugar hoy. Hombre, O sea, es que va a si tener no juega minutos, claro Cazorla... que sí. Yo creo que al minuto 10, 15 de la segunda parte tienes que sacar a Cazorla para que reciba esa ovación de despedida del Bernabéu. A mí me sorprende la alineación de Almada, ¿eh? Yo pensé que iba a dar minutos un poco a los menos habituales, que al final, pues bueno, tienes compañeros que llevan entrenando todo el año y quizá no cuentan tanto, y pensaba que les iba a dar un poco, no la palabra premio, porque está claro que no podemos premiar a ninguno, porque no se consiguió el objetivo, pero bueno, contar un poco más con la gente que no tuvo tantos minutos. Nos juntéis mucho hoy porque si no se puede solapar un micro con otro. Lucas tenía que jugar hoy. Pablo Godín. Ya, pero, o sea, Claro, pero Nacho Vidal dirá que también quiere Pero, jugar. o sea, para mí tienen que jugar si realmente Guillermo Almada piensa que tienen que jugar. Quiero decir, yo, por ejemplo, hoy soy entrenador y yo no daría premios en ese sentido, como tú dices. Pues yo sí. O sea, yo creo que debe estar plenamente convencido el entrenador de que pueden hacer un buen... Bueno, y porque lo merece. Gana, Guisa, pierde más que gana. Ya, pero Porque pero Almada pierde más que gana de qué, de cara a la pues, galería. Claro, de cara a la credibilidad de la Ya, gente. pero es que un entrenador no puede, y eso lo sabe Puma, un entrenador Mira. no puede hacer alineaciones por lo que Pero- vayan a pensar. Pero mira, si veníamos de una semana en la que estábamos hablando de fractura entre el vestuario y Almada, esto lo acrecenta. A Dani Calvo, ¿por qué lo sienta? Por las palabras del otro día de Dani Bueno, Calvo. o no, porque Bueno. no lo sabemos. Bueno. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a Dani Calvo lo sientan en el partido trascendental de Leche después del partido contra el Villarreal, porque es un partido que se disputa en 3 o 4 días. Pero me entiendes. No, ¿Dónde bueno, van no. los tiros? Quiero decir, podría decir Guillermo Almada hizo lo mismo que después del partido frente al Villarreal con el Leche. Arranca el partido gallego. Arranca ya el partido en el Santiago Bernabéu con esa primera bola para el Real Madrid. Un Real Oviedo completamente de azul, un Real Madrid completamente de blanco. Primeros segundos en el césped de Chamartín con esa bola para el conjunto blanco con Camavinga cediendo hacia atrás para Thibaut Courtois. Y empezando jugada con el guardameta belga, Óscar Puma Tato. ¿Qué inicio de partidos esperáis? Pues me imagino que el Oviedo va a seguir apretando. En su Almada querrá demostrar su identidad, ¿no? La que quería meter desde que está aquí entrenando. Y me imagino que vayan a apretar arriba y a partir de ahí el Madrid, en esos casos es muy peligroso porque si te es capaz de salir, ahí te puede matar a la contra, ¿no? Aunque bueno, hoy no tiene la velocidad de Mbappé, tiene a Gonzalo. Bueno, pues yo creo que ahí le pierde un poco, pero en caso de ir al espacio, pero bueno, vamos a ver un Madrid que va a intentar dominar, un Madrid que va a intentar marcar pronto, porque bueno, también necesita con su afición, pues acabar bastante bien, ¿no? A ver, para mí es un partido que está claro que, aparte de que todos sabemos que es intrascendente, pues tenemos todos en la cabeza que son dos equipos que no Ojo están... a la carrera por banda derecha, Alexander Arnold dentro del área, el disparo, pegó en Raín, córner para el Real Madrid, que salió con la directa, Óscar. No, te decía, el Madrid al final es un equipo, todos lo conocemos, muy grande, que te has hecho una temporada en blanco, esto pesa mucho los clubes de ese nivel y va a querer pues arreglar la situación pues pagando el Oviedo los platos rotos. Y por nuestra parte, pues un poco... Yo iría más al sentimiento de defender un escudo que lo pasó muy mal y tiene el premio de después de muchos años estar en el Bernabéu, que quien nos lo hubiese dicho hace muchos años, y competir, sobre todo intentar sacar un buen resultado, que nuestra gente también se merece una alegría. Ahí está Alexander Arnold desde el rincón de la bandera, la pone al área pequeña, el remate de Eric Bailly la saca, el coro hacia la banda izquierda, va a llegar Brahim Díaz con ventaja, la puede colgar, cede hacia atrás para la sala de máquinas y vuelta a empezar para el Real Madrid que sale con la directa. Vinicius
Apertura hacia la banda izquierda. Ojo buscando encarar el conjunto blanco. La pelota que se le va a quedar Fede Viñas. La retiene el uruguayo. Pelota para el conjunto Carballón. Un Fede Viñas que esta mañana pues conocíamos declaraciones de él en Marca, el diario Marca, Tato, donde ya daba por hecho que no iba a seguir en el Oviedo. Sí, decía literalmente, acá cumplí un ciclo. Decía el uruguayo en esas declaraciones, también hablaba sobre ese descenso, decía que por más que era una posibilidad grande, que fue un golpazo que le pegó muy fuerte al vestuario, así que veremos cómo reacciona hoy el conjunto azul a ese descenso que conocíamos el pasado lunes. Se lo podía haber ahorrado, ¿no? Eso te iba a comentar, Sí, que a mí no me también gustaron. es verdad, lo hablábamos antes, es un jugador cedido que ya sabes que no va a estar, que creo que encima es uno de los que más se puede salvar de esta temporada. Que bueno, yo creo que por ahí puede salvarse un poco esas declaraciones de Fede Viñas, que también le preguntan directamente por su futuro, pero sí, bueno, es verdad que justo encima en esta semana se las podía haber ahorrado. Todo el mundo sabe que no va a seguir, todo el mundo ya lo sabe que no va a seguir porque Pachuca va a recibir un buen dinero por él este verano, pero no hace falta hurgar en la herida. O sea, ya sabe el Oviedo además que está ahora en unos días que tiene que ilusionarse. De hecho, algunos igual todavía confiaba en que Viñas podría seguir o que igual que había la mínima posibilidad, pero Puma ya está diciendo a las claras que él que primera o primera. Sí, está claro, que es lógico también, ¿no? Lo que pasa es que no tienes falta de decir. Claro, Lo callas, no lo dices y dices, bueno, ya veremos qué va a pasar, no sé nada, en la recta final, me en el debo mundial. al club, me debo al club, tal, cuando acabe la temporada hablaremos y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, al final también a veces son un poco torpes a la hora de las declaraciones y los periodistas sois muy listos, entonces también depende un poco por donde los enfoquéis, suelen meter la pata, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo os decía el otro día ¿quién era? Contra el Getafe. Yo apostaba que de los 11 que estaban jugando iban a seguir 9 nada más. Entonces, veremos. Bueno, Sí. O sea, que de 11 van a seguir 9 nada más, esos son bastantes. Al revés, que se No, van 9. que se van 9. Ah, vale. No, 9, no 8. Bueno, yo creo que, bueno. Nacho Vidal, Dani Calvo y David Costas, de los que estaban jugando el otro día contra el Getafe. Pero como empezó Bailey, ¿Quién más está? Costas no había empezado. De los 11, 9. Se va. O claro, porque por ejemplo Javi López es uno de los que está claro que se va a ir, porque es un jugador cedido y que encima ha hecho un temporadón. Medio centro estaba jugando Fonseca y Sibo, se van los dos. Y Reina yo creo que Reina también. va a tener, es de los que más ofertas va a tener este verano. Chaira, Hassan y Viñas, o Thiago también, es decir, todos fuera. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Y Aaron Scandal. Para mí, yo no lo tengo tan claro. Sigo basándome en que los jugadores en propiedad descendidos no es tan fácil encontrar un equipo que apueste por ti, ¿eh? Por muchos minutos que hayas tenido, los tuviste en el Oviedo, que fue el último equipo de la categoría. Para mí, y en cuanto a las declaraciones de Fede Viñas, en mi opinión, creo que se las tenía que haber ahorrado, la verdad. Creo que un jugador, cuando quiere surfear las preguntas de un periodista, puede hablar sin decir nada, y creo que el momento de sacar esas declaraciones es después, si quieres, del último partido de Liga, porque tienes al final 25 compañeros en un vestuario que pelean todos los domingos por un puesto, y al final hoy lo vas a volver a tener tú. Balón para el Real Oviedo, ha habido falta. Ahora sobre un jugador falta de un jugador del Oviedo, de Nico Fonseca sobre Brahim. Pelota para el conjunto blanco. Ojo Gonzalo buscando encarar con el Eric Bell. Ingresa en el área, está Gonzalo. Sigue línea de fondo, balón hacia atrás, el disparo. ¡Aaron Scandal en 2 tiempos! La tuvo el Real Madrid la primera. Gonzalo se fue hacia adentro, Gonzalo García cedió hacia atrás para Mastantuono y el disparo del número 30 del Real Madrid a los guantes de Aaron Scandal dejó el rechace. No, a los guantes no, a la pierna derecha de Aaron Scandal. Es una gran intervención de Aaron Scandal porque además pone el pie a propósito, o sea, es una parada de reflejos. Y una gran intervención de Bailey también. Que cae como una menor. En cuanto puede, parece que lo había perdonado. ¿Cómo puedes caer como una menor siendo defensa central? Gato, te has caído en el streaming, ¿lo sabes? Para mí, a final de temporada, cena Bailey el Puma en. No hay en ningún Alterna. problema. Y paga el Puma. Y paga es el que, Puma. atiende, y es que me daría la razón. Que le diría, ¿tú crees que es normal que un punta que tampoco tal te pueda llevar de esa manera? Se había metido en un lío, era Colombato, ¿no? Sí, a punto de perderla en zona comprometida. Pelota para Camavinga, pelota para el Real Madrid. Además, más os voy a decir, mira, de esos 11 que están jugando, siguen los 3 defensas y nadie más. ¿De estos cuántos quedan? ¿3 de 11? Sí, estos 3. ¿Y Alberto Reina no queda? Yo creo que no. Costas, como mucho 4 con Reina. Bueno, Costas, Raín y Nacho Vidal. Los demás. Mira, es buena esta. La carrera al desmarque de Ilia Chaira, manda derecha, ahora se escora. El de Marruecos, cede hacer para Nacho Vidal. De primeras el control con el pecho, se anima al ataque Nico Fonseca, balón para Ilia Chaira, tratando
Ahora de apurar línea de banda. Bien, ahora Fonseca rebañando el cuero con Lombato. Buen balón filtrado. Reina. ¡Tapo! ¡No! Ahí en defensa Raúl Asencio. ¡Córner para el Oviedo! Eso quiere decir que nos vamos a Sidrería Alberto. Y qué buena hora, las 10 menos 20, para comer unas andaricas. Gallego, ¿qué cómo están? ¡Rica! ¡Ay, el rollo bonito en casa Alberto! ¡No Oviedo, en la Lila! Al 7:30 de partido. Vemos ahí un aficionado tratando. Florentino, algo dice Florentino. Mira, los de seguridad. Es que se está viendo perfectamente en televisión. Sí. Está ahí un aficionado con una pancarta que le acaban Se la de llevó, quitar. vamos, en un segundo. Tiene un disgusto el hombre, el pobre. Y ojo al córner. Vamos con el saque de esquina desde la derecha, 7:30. Buen balón al primer palo. Despeja la zaga del Madrid. Nico Fonseca que la controla. Cede hacia atrás para Nacho Vidal. Y vuelta a empezar con Eric Peji. Raín. Ahí está el nigerino. Balón hacia la izquierda, Fede Viñas, escorado ahora el delantero Charrúa, cede hacia atrás para Nico Fonseca, de primera, buen balón para Raín, ahí está la descarga, ahí está Raín, a por la línea de fondo, la pone, pegó en un jugador del Madrid, córner para el Real Oviedo, el segundo Puma y nos vamos hasta la Lila, con Alberto, porque tiene esos pescados, esos mariscos que tanto te gustan, ¿eh? Sí, la verdad, un besugo espectacular y muchas cosas más. Buah. Imagínate un tándem, Alberto y nuestra buena amiga Paula Díaz, ¿eh? Madre mía, Un lo que jamón de mola. delante, un besugo detrás. Qué espectáculo. Espectacular. Con la mejor sidra, porque el jamón también marida con la sidra. En Alberto, en la Lila. Ahí está el córner, Alberto Reina. Primer palo, despeja la zaga del Madrid de nuevo. Saque de esquina para el Oviedo. Y esto es una alegría, Tato. ¿Por qué? Nos vamos a la Lila con Alberto. A ver, ponnos un menú, unos manjares de Tato. A ver. Pues mira, obviamente la narica rica. Una lubina vamos a comer también. ¿Y qué quieres de postre, Puma? Un poco de arroz con leche. Bueno. ¡Qué maravilla! En Alberto, en la Lila. Al 9 de la primera, saca en corto Alberto Reina con Thiago Fernández. Ahí está el argentino, la pone, buen balón, área pequeña, se resbala creo que era Fede Viñas. Estaba viendo, no sé si penalti o eso, o que no para de resbalar, Óscar, porque ya ha resbalado varias veces, ¿eh? Creo que resbalaron, encima resbalaron los dos. O sea, resbaló él y el que estaba detrás para rematar. Debe estar el césped del Bernabéu un No poco... funciona el campo medio. en el estadio de 1.200 millones de euros. No, pero estaban hablando que este año en la liga que los césped que están muy descontentos porque dicen que resbala mucho más de lo habitual. No sé por qué razón. ¡Ey, la mosca! Mbappé tratando de matar una mosca. Va a haber meme ahí, ¿eh? Sí, ahora sacándose una entrada. Te han pillado, Mbappé. Sí. Han sido 5 segundos. Complicado. Que decía Toribio en la previa que igual pitos para Mbappé hoy, ¿eh? Por borrarse de... Bueno, también te digo que la gente y lo que sea de verdad es otra cosa, ¿eh? Me refiero, nadie sabe a ciencia cierta si Mbappé se borró o no, lo sabe Mbappé y el club. Al final luego lo que sale fuera, pues un poquitín hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, sí es verdad que yo creo que como salga, pues un par de pitos seguro que le caen. Lo que pasa es que esto es lo de siempre en el fútbol. Cuando meta un gol se acabó. El Oviedo que se gusta ahí en banda derecha, jugando de primera, Silvia Cheira hacia atrás para Eric Belli y vuelta a empezar. ¿Se habrá ya cancelado la suscripción del ABC Florentino Pérez? Ayer por la noche no la tenía cancelada. ¿No? Oye, por cierto, De todas maneras, dijo, ¿cómo te- de todas maneras, sí os puedo decir que escuché en directo a Julián Quirós, el director de ABC, decir que no pasaba nada si cancelaba la suscripción, que él se encargaba de seguir enviándole el periódico. Bueno, es que yo creo que va a haber mucha gente también. No sé qué me decía el otro día, comiendo el otro día en el Pigüeño, un buen amigo, me decía: le voy a hacer yo suscriptor y le voy a mandar una carta diciéndole que le he hecho suscriptor. Yo creo que muchísima gente va. O sea, yo creo que ahora va a tener, no sé, 200 ABCs a casa todos los días. Mira, el Oviedo en banda derecha, Nacho Vidal que la pone, buen balón, área pequeña, no llega nadie al rechace. A ver quién lo pesca, Thiago Fernández, la pone en el área del Madrid, despeja. Ahí de primeras Alexander Arnold, balón para el conjunto azul. Está teniendo buenos minutos el Oviedo. Está muy bien el Oviedo, ¿eh? Oye, que para celebrarlo, que también podemos tener el menú de ascensión en Alterna, ¿eh? Que se me ha pasado a mí comentarlo. Tienen menú de ascensión estos días en Sidrerías Alterna. Así que pues, siempre es una buena oportunidad para irse a Alterna y además si tienen estas jornadas gastronómicas todavía más. Mira, Thiago que la intenta poner en el área del Madrid, despeja la zaga del conjunto merengue, pelota que se la queda Eric Beji. El Madrid Oye, mira, todo lo Oviedo en campo contrario, ¿eh? Eso te iba a decir, el Madrid dándonos la pelota, el Oviedo dominando el Bernabéu, minuto 10, 70% de posesión por lo menos, ¿eh? Pitos ya. ¡Boh!
Mira, Mira, gustándose es el Oviedo. increíble. Madre mía, ¡Olé! madre mía, qué control de Thiago Fernández. La acompaña Rein, la puede poner. Buen balón a la media luna. La zaga del conjunto blanco que la despeja. Balón Sí, a banda Rein. para el Oviedo. Pero por ahí, ¿por qué no coge el Porque, balón claro, y la sí, juega? Rein, si No tienes para- entiendo. Tienes para hacer centro Estás- lateral. Claro, no, y incluso 1 contra 1. Que aparte tiene lateral, el mejor chollo de lateral de la categoría. Pero ¿eh? increíble. Es un chollo increíble. defensivamente que es increíble, Alexander. Arnold. Es el posiblemente sea defendiendo el peor Eso- lateral. eso de lo primera dice- división. Eso lo dice mi suegro, pero luego tiene buen pie. Sí, pero y bueno, lateral. Primero hay que defender. Claro, y defensa. A mí no me cuentes películas. Eso es horrible de lateral derecho, no entiendo. Madre mía, el fuera de juego aquí entre. No, es para matar a Rain. Todo esto que hizo Rain lo hizo mal. Lisa, no sé si contarte una cosa porque me vas a llamar gafe, si no luego. A ver, sorpréndeme. Verás. Pablo Carreño. ¿Qué pasa? Perdió el primer set contra Baez 7-5, ganó el segundo 7-5 y está ahora mismo 6-5, 15-0. 6-5 y ¿quién saca? Arriba. Saca el argentino. O sea, bueno, está... Estamos ahí. esto será- 15-0 va, ¿eh? 15-0 Octavos de final del Challenger de Valencia. 15-0 a favor de Carreño. Sí. Quiere decir que Baez, no sé qué ranking tiene. Pero debe Es andar en 65, lo miré 60 y ayer, pico. 65 del ATP. Y Carreño está a 80 y pico, ¿no? Ahora. 80 y largos. Sí, o sea, había bajado del 100 ya hace unas semanas, no sé ahora mismo exactamente cuál tiene, pero sí. Bueno, pues ojalá pueda pasar, no va a ser sencillo, porque tiene pinta que va a llegar al tiebreak, pero oye, si pueda romper ahora, pues mejor todavía. 13:30 en el Santiago Bernabéu, pelota para el Real Madrid, Alexander Arnold, el jugador con, ¿cómo era? Madre Que me mía. defiende mal y, Todo el que- mundo cae. y con Oye, buen pie. No llegaron las botas mixtas a Madrid. Está para aluminio hoy, ¿eh? Camavinga por dentro esa pelota, Gonzalo García, ahí Cuidado. está el canterano de la fábrica, balón hacia la banda izquierda, de nuevo Vinicius con la bola, pisaria del Real Oviedo, recula el brasileño jugando con Álvaro García, con Álvaro Carreras, balón para Tchouaméni, apertura hacia la banda derecha, recibe Alexander Arnold hacia atrás, de nuevo con Tchouaméni. Y vuelta a empezar. Un Tchouaméni que ha vuelto al 11, ¿no? Después de su... No, ya jugó el otro día en el ¿Ya clásico. jugó? Sí, ¿Ya sí, jugó? sí. Recibió esa multa de $500.000 y para el El que césped. no jugó más fue Fede. No, porque claro, está con la Claro, brecha, ya. está lesionado. La de baja. Vaya lío que tienen montado ahí, tío. Pero claro, pelea subo siempre, dijo Florentino. No, tiene toda la razón del mundo. Yo lo hablaba cuando pasó, lo hablaba con mis amigos. Decía yo, si peleas en el festival de fútbol ahí todas las semanas. Lo que es raro y lo que es preocupante es que se filtra los 20 minutos. Eso es lo preocupante del Pero club. tú no sacaste a nadie en silla de ruedas, ¿no? No, no. Y a ti te sacó. Bueno, Mira Eric Bey, ahí está el león enmascarado. Un protector que lleva... claro, Puma, tiene excusa, hombre, mira, con ese protector uno no ve suficiente, hombre. Mira, este igual es de los pocos que ficharon que igual queda, porque no creo que vaya a tener muchas novias. Y a lo mejor, para ¿Quién? segunda. Belli. no por nada se bueno. Se corta el contrato. Sí. Ya te digo yo que no. Tiene vale, cláusula liberatoria en caso de descenso. Vale, pero a lo mejor dirá él, oye, ¿a dónde voy a ir mejor que estoy aquí? No, pero el Oviedo, el Oviedo puede hacerlo. O sea, cualquiera de las partes puede liberarse el contrato. El Oviedo no va a querer a Belli en segunda división bajo ningún concepto. No, me con lo que cobra, no, pero... Aparte, el año que viene el Oviedo, aparte de Costas y Calvo, vuelve Oyer luego. Salvo ascenso de salvo luego. que suba al Burgos. Y otro que vuelve, que no estamos contando con él, que tenía cesión de año y medio, es Jaime Vázquez. Que volvería con al primer equipo del Oviedo. Del Celta Fortuna. Tenía algún tipo de opción de compra por Qué parte del bien, Celta, ¿eh? Ojo, Algo ¿Tuviste? había. ¿Tuviste el lateral derecho? qué bien Thiago. Sí. lo sentó, vamos, con la mirada. Ojo a la Y- pelota a la espalda de la defensa del Oviedo, Aarón Escandel. No fuimos gafes, Guisa. Está Carreño en cuartos de final del Challenger de ¡Ole! Valencia. Ha roto el Muy servicio, ¿no? bien. 7-5. Sí. Aplausos, Qué si bien. tenéis aplausos. Balón para aquí, para el Oviedo, banda derecha. Qué buena la peinada. Ahí de Nacho Vidal intentando conectar con Alberto Reina. Despeja y alaba. Cuero para Camavinga. Apertura hacia la banda izquierda con la carrera de Vinicius. Bien, directamente esa pelota a los dominios de Aarón Escandel. Está el Oviedo plantando cara, ¿eh? Yo creo que el Madrid tiene unas ganas de que acabe la temporada. Bueno, el Madrid Bueno, y sobre el- todo porque hay mundial, los y el jugadores Madrid y el vamos, están Oviedo, ¿eh? pensando en no mancarse para el mundial. Sí, pero bueno, tú al final jugador del Oviedo vas al Bernabéu, aunque estés No, sí, los del descendido, Oviedo, sí. no es lo mismo. Pero para jugador del Madrid hoy jugar este partido, Pero, Bueno, y los muchos jua- del Oviedo se están jugando pero también. no hay jugador del Madrid que acabe en alto, ¿eh? ¿No? De cara al Mundial, te digo, ¿eh? Pero van a no, jugar no, todos claro. el Mundial, ¿qué más da? ¿Eh? Van a jugar el Mundial igual.
sea, ninguno se tiene que jugar una plaza, yo creo, en el Claro. Mundial. No, ya, pero quiero decir que pensando en el Mundial, bueno, sí, que estarán pensando en el Mundial, pero yo creo que no van a ser. No hay bueno, ninguno, sé. no hay ninguno que tenga O sea, duda de ir a al día Mundial. a día de hoy, por ejemplo, en Francia. Camavinga y Tchouaméni van los dos. No, seguro. que Camavinga no. Mbappé. Deschamps no es muy de Camavinga, ¿eh? Bueno, pues va No, Mbappé. pero lo lleva. Mbappé Mbappé y también. Tchouaméni van a ir. Mira, Sí que está mira, mira la sentada de Thiago Fernández a Alexander Es que es Arnold, ¿eh? increíble lo de este Alessandro. Madre mía, yo No, a mí no me gusta y nada. pagaron un dineral, por este fútbol. Le pega al balón de cine, eso es verdad. Ojo a la jugada Pero ensayada lo para el Real demás- Madrid. Ah, que es oficial de que Camavinga no va. O sea, no ha entrado ni en la prelista porque todavía no hay lista, ¿no? Hay prelistas, ¿no? Hay prelistas ya de 55 ¿Hoy jugadores. las prelista o tuvieron que- lista? No, hay. Bueno, hay. ¿Lista o prelista? No, hoy? no, prelista. 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 Vale. Y no está, así que entonces directamente pues Camavinga no va a ir. Pero que decía yo que Mbappé, a día de hoy, titular con Francia, yo me lo tengo que pensar, ¿eh? Mbappé. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo, Mbappé, pero ¿cómo no va a jugar Mbappé? titular O sea, con. Pero tú o sea, sabes, puede no estar bien, pero. tú sabes pero lo que tú sabes lo que tiene Francia. ¿Qué tiene? Tiene Ah. a Olise, a Dembélé Juega en banda. y a Doué. Ya, pero Ya, Dembélé bueno, nunca pero va a Dembélé sentar no va a a jugar de Mbappé. delantero centro en Y Francia. Dembélé nunca va a sentar a Mbappé. yo te lo digo. Bueno, Dembélé ha jugado delantero. Bueno, yo, Ya o no sea, juega, yo, pero con el PSG. yo ya no. a mí no, o sea, no es el Mbappé. Este no es el Mbappé que, por ejemplo, es subcampeón del mundo frente a Argentina. Para nada. O sea, creo Yo creo que es Olise, imposible que Deschamps siente a Mbappé. creo que Olise no le tiene nada mismo que envidiar ahora mismo a Mbappé. No, bueno, creo pero que va a jugar Doué en una banda. no tiene nada que envidiar ahora mismo a Mbappé. Son jugadores diferentes. No tiene nada Sí, que ver. bueno, ya, pero Pero quiero yo creo decir, en cuanto a dimensión y en cuanto a ¿Cuántos importancia goles y en metió cuanto a lo Dembélé? diferencial que son. ¿Cuántos creo goles que metió Deschamps- Dembélé en toda la temporada? ¿Cuántos? Goles metió Dembélé. Dembélé, no tengo ni idea, pero ¿sabes qué ¿A ha dónde va marcado? Dembélé? No, A la escucha, Mbappé. no, Hello. escucha. Bueno, es el Balón de Oro y Muriqui ha marcado más goles que Mbappé en jugada. A ver cómo me lo explicas eso. A mí que. No, explícamelo. ¿Quién? No, ¿El del no, es Mallorca? que te vale una comparación. Claro, a pero es que Dembélé. Muriqui no es francés. Claro. No, pero ¿qué El tiene del que ver Mallorca, eso ¿qué que sea pinta? francés como si es bielorruso? De No, Kosovo. para ir a Francia. De Se ha Kosovo. comparado la capacidad, se ha comparado la capacidad de gol de Dembélé con Con Mbappé. con Mbappé. Sí. Bueno, pues como para decir Juan- que Dembélé es mucho peor que Mbappé. Bueno, pues Muriqui ha marcado prácticamente los mismos goles que Pero que sí, Mbappé. ¿Vamos a tú- comparar a Muriqui con Mbappé? Pues no, Y a simplemente Dembélé uno. con Mbappé O sea, tampoco. genera mucho más. Mira la liada de Bale y Vinicius dentro del área, el recorte. Sigue Vinicius de un lado para otro, quiere bailar dentro del área del Oviedo. Metió la pierna a un jugador del conjunto Carballón. El último en tocar fue el brasilero. Balón para el Oviedo. Ha generado mucho más Dembélé para el Paris Saint-Germain que Mbappé para el Madrid. Pero que eso Mucho no más. tiene nada que ver. Mucho más. Por meritocracia, yo creo que igual tiene que. O sea, O sea, si- es que si le además voy a, quitas el nombre- voy a ver los goles, porque es que igual ha Sí, marcado sí, más míralos. Dembélé este año. No, pero la vida no es este año, son No. muchos años. Ya, pero Ah, el no, mundial no, y este no, año. ¿Cómo? ¿Cómo Yo- que la vida son muchos años? No, hombre, no. Lo que tendrá en cuenta para este mundial es cómo llegas a este mundial. Y la forma de jugar, y hay muchas cosas. A ver, también te digo, para mí Olise anda mejor que Mbappé, ¿eh? Y Dembélé anda mejor que Mbappé. Otra Bueno, cosa es pues que juegue Mbappé por yo te meritocracia. garantizo que tú eres No, no. seleccionado de Francia y juega Mbappé. Hombre, claro que juega, Ah, pero, entonces- pero juega por meritocracia. Vale, no bueno, juego de fútbol. Ojo la carrera, Gonzalo García dentro del área, el recorte se va hacia adentro. Córner para el Madrid. Yo creo que no ha marcado más Dembélé. Pero Era bueno. Ibra- Ha marcado 19 goles ¿A dónde vas? Dembélé. Pero escucha, que Mbappé no ha marcado muchos más, No. 22 creo que ya Mbappé. 22 puede ser. Joder, 22 en Liga. Claro, en Sí. Champions metió 12 Vale, o Mbappé ha 13. marcado más, vamos a dejarlo ahí. ¡Ojo al disparo fuera! A ver, Pero de ¿Qué penalti, tiene? de penalti. Que te pasa siempre que hablamos tú y yo así. Siempre nos pasa Que lo no, mismo. escucha, no tienes razón. Quiero decir, a Vale, mí, vale. la temporada de Mbappé me parece muy floja y si yo no tenía ninguna duda que me parecía el mejor jugador del mundo cuando empezó la temporada, ahora tengo muchas dudas. Muchas No, dudas. ahora no lo es. Ahora no tengo es el muchas mejor dudas. jugador del mundo. O sea, No. la temporada ha devaluado a Mbappé y sin embargo ha revalorizado a otros futbolistas, que ha destapado a otros futbolistas que a día de hoy creo que tienen muy poco que envidiar a Mbappé. Mira, el mejor jugador del mundo, yo siempre que os escucho hablar, el mejor jugador del mundo es no sé quién, no sé cuánto. No te gusta a ti eso, ¿eh? No me gusta porque no existe el mejor jugador del mundo. Depende en qué equipo juegues, depende en qué posición te pongan, depende del estilo de juego del equipo donde estés participando. Y después, pues, para mí el mejor portero del mundo que tenía que haber tenido un Balón de Oro era Courtois y no se lo dieron. Carvajal tenía que tener un Balón de Oro cuando hablaban de Vinicius y se lo dieron a Rodri. Pues bueno, pues ya está. Entonces, a mí no me vale eso del mejor, no.
Yo para mí el mejor No del hago ningún mundo, caso. el mejor jugador del mundo mientras juegue el enano va a ser el Balón de Oro siempre para él. Pero estoy con el Puma. Al final, por ejemplo, ¿qué tiene Mbappé? Es muy bueno en su posición, pero es que Pedri también es el mejor del mundo en la suya. Claro. Y no sé qué más ejemplos ponerte. Y Jordi Alba, de lateral izquierdo en su momento, pues era el mejor en la suya, claro. Es que al final el fútbol es un deporte de 11, no de uno solo. A todo esto tuvo un disparo Alexander Arnold, sí. desde lejos. Y por cierto, ¿cuántas Champions tiene Mbappé? ¿No hay mundiales los mismos que Dembélé? ¿Cuántas Champions tiene? Que no tengo ni idea. Yo creo que ninguna. Ah, Ninguna. y se fue. ¿Y quién ganó la Pero a mí Champions? qué más me da que No, las no, no, tenga no, yo. no. Encima, ¿viste las declaraciones de Luis Enrique antes de que marchara, cuando se marchó Mbappé? Cuando dijo, él antes no podía controlar todas las situaciones del fútbol, Sí. ahora las voy a controlar todas y voy a ganar la Champions. O sea, que a mí me parece un gran jugador, insisto. Que decía que a principios de esta temporada para mí no había color. Me parece el mejor jugador del mundo, pero con diferencia. Pero era consecuencia de mi ignorancia. Ha sido claro, te lo digo. O sea, es que yo, por ejemplo, no conocía el nivel que podía tener Olise. A Doué sí que lo había visto ya el año pasado. Y a Dembélé lo conocía del Barça, pero este Dembélé no es el del Barça. No es el del Barça, ¿eh? Olise tendría un nivel terrible, pero cuando le hay que demostrar, no lo demostró. Que fue el otro día contra el Paris Saint-Germain, no se fue ni una vez. Ah, no, La escucha, primera, sí, nada y más empezar. lo demostró Mbappé también en la Champions. El Bueno, nivel. Cuando hay que tener nivel, lo demostró Mbappé. No, Mbappé. es que lo que no vale para Olise, sin embargo, para Mbappé sí. Escucha, Bueno, Mbappé- vamos al partido. venga. Mbappé marcó en Múnich, ¿eh? Y tuvo el 2-4, ¿eh? También te Cuidado. digo, hay un tapado que nadie habla de él, que para mí también el rendimiento de este año ha sido bastante malo, que es Bellingham. O sea, creo que es otro jugador que Me sale estaba bastante... esperando ya un fe de viña. Sí, 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 No, Con creo la que pizarra sale- de Quintana no tenéis precio. Oye, la verdad es que nos estamos pasando. Sí, no tenéis precio por la pizarra de Quintana. Mañana con Alex de Llano, Ríguenos, Gallego, ríguenos. Nahuel Miranda. Pero es que es el Puma que me provoca. Claro, es ahí a debates que... No, es que el Puma además hace trampas al solitario. O sea, es exagerado. O sea, él tiene un argumento para Puma criticar a un jugador. acaba que ese de argumento acaba también se puede despedido en criticar a directo, Mbappé, oye. pero no vale para Mbappé. Despedido en directo el Puma. Ojo el disparo. Aarón Escandel en dos tiempos. Lo intentó Brahim desde la frontal. Disparo con pierna izquierda. Manso a los dominios de Aarón Escandel. Está apretando el Real Madrid, ¿eh? Y nosotros hablando de Mbappé. Buen hombre, juega en el Madrid. No, de momento no lo vi. Balón de Aarón Escandel en largo. Buena la carrera de Nacho Vidal. A ver si llega con ventaja de primeras hacia atrás con Ilia Chaira. Atacan Zafarrancho Oviedo. Ilia Chaira desde la frontal. Quiere ingresar en el área. Chaira el disparo. Pegó en el Pompis de Álava. Balón para el conjunto blanco. Pues era buena esta de Chaira, ¿eh? Partido roto, ahora ya verás, y de vuelta de aquel Sí, descanso. sí, esto no nos interesa, que aquí estos son muy buenos. Camavinga, zona de 3/4, la acompaña Franco Mastantuono en banda derecha, sigue Camavinga con la bola, apertura para Mastantuono, ahí está el 30, se va hacia adentro, le tira la diagonal, ojo el pase de primeras, tocando con Camavinga, estaban fuera de juego. Balón para el Real Oviedo, zona antirreglamentaria de Camavinga, cuero para el conjunto Carballón. Oye, una pregunta que tenía yo, que vosotros igual sí que la sabéis. ¿Quién es mejor? Seguro que hay mucha gente que está como yo. A ver. ¿Qué es lo que pasa a la selección española con esto de la Fuente que dice que va a llevar 26, pero luego va a llevar a más gente para ayudar que no esté dentro de los 55? Me he perdido. La cara de Gallego, ¿no? Vuelve a Salió unas formularla. declaraciones de la Fuente, del seleccionador, que Bueno, creo dicen- que va a llevar como a un grupo de apoyo para Sí, foguear. pero, va a llevar durante pero que no está entre el los Mundial. 55 de la prelista. Claro, O sea, debe ser gente de la sub-21, creo. Y... porque a ver a qué jugador de fútbol le dices que esté pendiente de ir al Mundial, que no va a ir al Mundial, pero que se tiene que quitar las vacaciones para ir a recoger los conos a la Roza. Bueno, sí. Y poder levantarlo igual. Bueno, seguro que alguno va Bueno, a ver, es una experiencia, es un mundial, ¿eh? agradecido. No. A las Rozas, a la Ah, previa, vale, luego no viaja. pero ni jugar, ni. O sea, solo entrenar para ayudar. Y no Sí. tienes ninguna opción de entrar en los 55, que por si pasa algo son los que pueden escoger. Era por si vosotros lo habéis entendido, porque yo todavía no lo pillé. No, Pues mira, ya tienes deberes para mañana. lo tengo ya. Y luego entras a la pizarra. Y luego entro en la pizarra. Yo no sabía y ni lo de, cuento. ni de los 55. Sí, Sí, ha eso se salido. hizo salió otro antes día. ayer, creo. No hay habitaciones para tantos, ¿eh? En las Rozas. Balón para David Costas. Hacia atrás con Aarón Escandel. 26 de la primera en marcador. 26 de la primera en el Santiago Bernabéu. 0-0. En largo Aarón Escandel. Bueno el control de Fede Viñas. Le acompaña en banda. Ay, le pitó la falta el colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea. Falta sobre Raúl Asencio. Pelota para el conjunto madridista. Por cierto, acabó ahora el partido entre el Girona y el Real Sociedad, empate a 1. Ahora mismo los dos equipos que acompañarían a segunda división al Real Oviedo son el Mallorca y el Levante, los dos con 39 puntos.
Bueno, digo yo que el Mallorca si baja, no bajará con Muriqui, ¿no? Yo lo que creo es que vamos nosotros la última jornada allí, ¿no? Sí. El Mallorca se salva. El Mallorca se salva. Que por cierto, Mira, roba el Oviedo. Peligro, zafarrancho de combate. Es un 3 para 2. ¡Ay! ¡Qué pena! Se le quedó la pelota atrás a Fede Viñas. A ver si la rebaña Alberto Reina. Falta sobre Fede Viñas. Balón para el Oviedo. una pena que cuando la cuelgas es muy frontal. Es mejor colgar una falta lateral. Vaya tren inferior de... Vaya piernas. Vaya potencia que tiene este jugador. Que por cierto, Puma, decías que Mbappé había marcado contra el Múnich. Solo te voy a dar otro dato. Olise también marca contra el Madrid y el que pasa es el Bayern de Múnich y no el Madrid. No, por si acaso. Pero atiende, te voy a decir una cosa. Meter goles como el Madrid este año es mucho vale. Es de mucho mérito, ¿eh? Vale. El Bayern es una pisonadora y es el mejor equipo que hay en Europa con diferencia, para mí. Independientemente de que no vaya a quedar campeón de Europa. Es muy superior a los demás. Pero es que... Mira, Thiago, perdona, Puma en la frontal, el recorte, Thiago se va hacia adentro, la acompaña David Costas en banda izquierda, Alberto Reina, va a recibir el 5 del conjunto Carballón, muy escorado ahora, recupera bien defensivamente el conjunto blanco, Alberto Reina por dentro, la acompaña Thiago, el recorte es bueno, ahí la pelota sigue Thiago, el autopase, estaban fuera de juego, Raín, balón para el Madrid. Y es que te digo, este Real Madrid pues será el peor Real Madrid de muchos años, ¿eh? Los últimos 20 años por lo menos. Quiero decir que es un equipo que no compite. Y meter goles en este equipo tiene mucho mérito. O sea, vamos a ver. Por favor. Es un equipo horrible. O sea, bueno, es que podría estar discutiendo todo el día. O sea, me dices que tiene mérito marcar goles en el Madrid, ¿de verdad? En este Real Madrid, sí. tiene méritos marcar goles en el Oviedo para Fede Viñas. En este Real Eso Madrid, tiene sí. mérito. A ver, pero no. Pero que el Madrid es infinitamente superior al 95% de los equipos, aunque sea un mal Madrid. De nombre. Realmente no. Bueno, es mi opinión. El que sabe de fútbol es Puma, así No, que no. yo no digo más. Que ya he dicho mucho. Camavinga, por dentro la pelota para Alexander Arnold, sigue el debate Mbappé, Odisea, balón A ver, para... es lo que pasa cuando no hay mucho juego. Pero bueno, que esto es una cita de gran escenario. Mira, que roba el Oviedo, Colombato, ahí está el argentino, balón por dentro, Alberto Reina la acompaña en banda derecha, Ilia Chaira puede encarar, puede buscar 1 para 1, ahí está Chaira, va el ralentí, va con el freno mano puesto, sigue Chaira, buen balón, área pequeña, la pelota dividida para el conjunto blanco. Ahora es peligroso Madrid. Pero es que está el Madrid jugando un poco, en ocasiones hasta el contragolpe, ¿eh? Sí. No, está jugando al contragolpe prácticamente. Pero es que... Bola para el conjunto blanco. Ojo, Abraham. Banda izquierda, pico del área. Ojo, Cuidado, puede que no encañonar tire. desde ahí. El recorte de la media luna. Colombato sacarla de ahí. Con mucha fortuna le queda la pelota ahí a Franco. Ahí está Mastantuono. Balón para Tchouaméni. Hacia atrás el cuero para Álvaro Carreras. Ahí está el lateral. Le acompaña Tchouaméni. De nuevo Franco con la bola hacia atrás. Mira, sí. Decía nada. Que se suma un usuario al debate y pregunta Rafacito77. Hombre. La pregunta es, ¿Fede Viñas le podría marcar al Bayern? Ahí va, ya tenéis para otra media hora. Puma y risa. Fede Viñas, en mi opinión, Fede Viñas con el Madrid no le marcaría al Bayern, pero jugando en el Bayern posiblemente le marcara al Real Madrid. Es increíble. O sea, hay que decir que todo el mundo ha sabido ver cuál es la debilidad del Bayern. ¿Cuál es la debilidad del Bayern? La defensa, ¿no? Sí. Vale. No te lo digo porque como Mbappé marcó al No, pero al Bayern... al Bayern, el Bayern, la defensa del Bayern no es su fortaleza. Juega muy expuesto el Bayern, es el problema que tiene. Ojo, Vinicius, perdona, Óscar Vinicius se va hacia adentro, pisa área, le encima ahí en Nico Fonseca, Nacho Vidal que se la quita de en medio, balón para el Madrid en zona defensiva. No, te decía que el Bayern el problema que tiene es que juega muy expuesto, entonces eso lo hace sufrir en defensa porque planta la línea medio campo. Y equipos como el PSG, por eso pasó los resultados que pasó en la ida en París. Pero bueno, yo creo que Fede Viñas, meterle gol al Bayern, no sé yo, ¿eh? No está fácil, ¿eh? No, yo dije al Madrid. Ah, al Madrid. Jugando en el Bayern. Ah. Es perfil para poder jugar en un equipo que te lleva y que te come y que te mete en tu área. Nuestro Harry Kane. Fede ahí podía hacer cosas. Hombre, un cuarto de hora, ¿eh? Mucha camiseta del Real Oviedo en el Santiago Bernabéu. Mucha diáspora azul, ¿eh? Estuve a punto de Colonia. bajar a verlo. ¿Estuviste a punto? Sí, iba a bajar a verlo. Camavinga, a punto de recuperar Fede Viñas, cuero para Tchouaméni, todo el Madrid metido en campo del Real Oviedo, Álvaro Carreras, apertura para Vinicius, ahí está el capitán, ahí está el 7, el brasilero, balón por dentro, se da la vuelta, ahora Brian de nuevo para Vinicius, la combinación
que intentaba un imposible. El cuero de nuevo para Vinicius, pico del área con el Ilia Chaira, amagaba con el disparo, la puede poner, tapona Chaira, recupera Reina, cuero para el Oviedo, que quiere correr ahora con Ilia Chaira, la acompaña Thiago Fernández, a ver si lo ve. Tranquilo, Chaira, Álvaro. tranquilo. Bueno, ese control ahí de Raúl Asencio me deja mis dudas, ¿eh? Cuero ¿Será para mano, el dices? Madrid. Sí, sí. No me pareció. Ojo, el centro desde la izquierda, el rebote, el disparo, ¡fuera! Le quedó la pelota en posición franca a Brahim Díaz, pegó con pierna izquierda por encima del travesaño. Rozando la escuadra, parece, ¿no? Buscó ahí más fuerza que colocación. Clarísima, ¿eh? La tuvo clara el conjunto de Álvaro Arbeloa. ¿Seguirá el año que viene Arbeloa? Posible. ¿Posible? Sí, posible. Ah, O sea, si hablamos de fractura de vestuario del Oviedo, entonces la de Madrid. Imposible. El Puma para mí en el Bernabéu el año que viene. ¿eh? Yo aquí planteo un debate. ¿Debe continuar Almada? ¿Vosotros sois partidarios de que continúe Almada? Me va a mojar. Venga, me mojo. Para mí, yo creo que el trabajo que hizo Almada en primera fue muy bueno y yo pienso que le daría un voto de confianza a intentar hacer un equipo a su imagen y semejanza que no lo tuvo este año. Entonces yo le daría un voto de confianza. ¿Qué pasa? El Oviedo tiene que tener claro una cosa. Si quiere volver a Primera División es el año que viene, que es cuando le conservan el presupuesto y los derechos de televisión. Luego se hace más difícil. Entonces, si con el entrenador que sea, te la tienes que jugar a cara de perro un año. Con Almada o con el que sea. Pues yo no. Yo intentaría volver a ascender a Primera División con energía renovada en el banquillo, con una nueva cara. Intenté darle la vuelta. Creo que Almada fue el mejor de los 3 entrenadores que tuvo este año el Real Oviedo, pero le daría la oportunidad a otro técnico, sobre todo porque no veo quizás esa confianza o esa conexión ni con el vestuario ni con la grada como para ascender de categoría. Yo mi apuesta, ya siempre defendí a Almada, siempre tal, pero yo creo que ahora, como para hacer un equipo prácticamente nuevo que hay que hacer, para tal, yo buscaría a alguien más de aquí y mi apuesta sería Calero. Te puedo No dar lo un tengo nombre. muy claro. Te puedo lo dar un tengo nombre que a mí me clarísimo. gustaría. Iván Ania. Tiene contrato. Ya, pero bueno, los contratos en el fútbol también se rompen a veces. Iván Ania para mí, si cae en Oviedo el año que viene, con el carácter que tiene, con su forma de entrenar, puede ser un entrenador que le puede dar muchas cosas buenas. Ojo a Franco Mastantuono, balón para Alexander Arnold, la pone al área pequeña, Vinicius no acierta a rematar el brasilero, la tuvo Vinicius, claro, ya, madre mía, en el lío que se mete Raín, recupera el Madrid, Gonzalo García, a punto de ponerla en la olla, Camavinga en la frontal, pierna izquierda, ¡fuera! Buscó la escuadra Camavinga, por encima del travesaño, balón para el Oviedo. Se ha salvado el Oviedo porque la de Vinicius era muy clara, ¿eh? La de Vinicius es clarísima. Muy clara, ¿eh? Me da la sensación que este partido en la jornada 13 ya hubiera sido 2-0. Es una falta, por cierto, a Raín clara. Balón para el Real Oviedo. La va a poner, y pues yo pienso que no debería seguir Almada. Por cierto, que está Marco, ¿eh? Sí. En el Bernabéu, Marco Pigüeña. Está en el Bernabéu ahí apoyando al Oviedo. ¿Se puede decir a dónde fue a comer? A Lucio, ¿no? A Lucio. A casa Lucio. Fue como diría nuestro amigo Frank, como un buen guiri a comer huevos estrellados. Pero no, me dijo que iba a comer un bacalao que no me acuerdo cómo lo hacían, que era una cosa de locos. Tiene buen gusto, ¿eh? 40 años haciendo huevos y todos le salen estrellados. O sea, al bueno de Lucio. Balón para el Real Madrid. Banda izquierda, Álvaro Carrera, recupera el Oviedo, puede correr. Ay, no, qué pena, se le quedó la pelota ahí en zona de desventaja a Alberto Reina. Recupera el equipo de Álvaro Arbeloa. Bueno, para ser un partido sin nada en juego está entretenido, ¿eh? Hombre, claro, al final los partidos cuando no tienen nada de juego lo único bueno es que son abiertos, porque los dos equipos juegan un poco más, no quiero decir divertirse, pero se exponen un poco más. Entonces, yo espero un partido así, de ida y vuelta. Lo que pasa que a nosotros eso no nos interesa. ¿Sabéis qué juego yo el próximo jueves en el Carlos Sartier? Sí. Vamos. Con Digi, ¿no? Con Digi, partido de patrocinador. Eso es un espectáculo. Además, ahora que está fino, ojo, ¿eh? Equipo de prensa, me preguntaron que dónde quería jugar. Ahora ya no es delantero tanque. No, Ahora es soy extremo. Mediocentro creativo. Lo veo que es más rápido que Ojo, inmediatamente de la banda. escucha, fútbol 11, ¿eh? A todo el campo. Sí. Sí, porque la última vez fue en dimensiones reducidas. Todo el campo, a correr la banda. Más quedas, vas al vestuario, tal. Te sientes futbolista por un día. 2 personas en las gradas. Balón para Franco Mastantuono. Ahí está el 30.
Buscando socios, cuero hacia la banda derecha. Alexander Arnold recupera a Raín, le tira el caño a el lateral del conjunto blanco. El último en tocar fue el jugador del Real Madrid. Pelota para el Real Oviedo. Mira Guillermo Almada ahí dando órdenes a los suyos. De traje una vez más el técnico Charrúa. De azul marino Álvaro Arbeloa. Bueno, para el Real Oviedo. Madre mía la que tuvo Vinicius, ¿eh? Nos la muestran otra vez. Es que era para pasar la red, ¿eh? Clarísimo. Ahí, mira, mira que a mí Vinicius me parece un jugador espectacular, ¿eh? Y para mí tiene el mejor 1-1 de primera división, seguro, y del mundo junto con Doku el del City, pero es lo Para que le Jesús falta. Martínez está ahí Hazard, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? Acuérdate que lo dijo, ¿eh? Sí, sí, lo dijo. Para mí es lo que le falta para ser un top 3, top 2 del mundo, es ese momento de esas ocasiones meterlas. Uy, qué bien. Tiago, el 1-2, que le acaba de clavar ahí a la defensa del conjunto madridista. Ahí está Raín, le acompaña a Tiago. Tiene espacio Tiago. Tiene también balón para colgar. Le espera Fede Viñas en el área. Tiago, el recorte, pico del área. La pone, buen balón. Segundo palo, Ilia Chaira, el control, Chaira. Viñas, la pelota muerta, Nacho Vidal. ¡Fuera! ¡Madre mía, la que tuvo el Oviedo! La jugada de Se fantasía, queja de le están penalti, ¿eh? pidiendo Espera a ver, penalti. espera a ver. Le están Le pidiendo da por penalti. detrás en el momento del disparo. Nico Fonseca se duele del tobillo, Nacho Vidal. La jugada de PlayStation primero de Thiago Fernández en banda izquierda. Le quedó la pelota desde la izquierda de Thiago a Ilia Chaira. Se la cedió a Fede Viñas. Luego Nacho Vidal que aparece por ahí. Y ojo porque están revisando un posible penalti, ¿eh? No estaban fuera de juego. No es fuera de juego. Es Vamos Reina, a ver. Es Reina, ¿no? Nah, Residual. Ah, no, es Nacho Vidal. Una jugada residual. No es nada. nah, Nada. nah. Era una ocasión clarísima, pero no es Eso sí, córner. Pues yo creo que va a dar puerta. Sí, nada. Ha sido puerta y que siga el juego. Fue una pena porque la ocasión es clarísima. Muy claro. Muy buena. Pero le pega mal, ¿eh? Sí, pero muy buena la ocasión. Y muy buena la jugada. Bueno, contando también con el desastre defensivo del rival. Madre mía. Lo de Tren es exagerado. Madre mía. El árbitro ahí que cedió a las clemencias de Brahim Díaz desde el suelo. Le pita falta el 21 de Nico Fonseca, que vamos. De hecho, voy a decirte Se más. resbala, es que se resbala. Es que Alexander Arnold igual no juega en el Oviedo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Un jugador que jugó en el Liverpool, en el Madrid, igual no juega en el Oviedo ahora mismo. No, yo de hecho lo pondría por delante de Nacho Vidal posiblemente. Pero de lateral no. De extremo, sí, eso sí te lo compro, sí. Ojo el centro desde la izquierda, David Costas. De cabeza la saca el gallego, balón para Raín Al-Hassan. Jugando por banda izquierda el Real Oviedo, Nico Fonseca. Ahí está el uruguayo, intentaba conectar con Raín Al-Hassan. Recupera el Real Madrid, recupera Raúl Asencio. Bueno, para el conjunto blanco, zona de 3/4, Brahim. Ahí está el 21, puede encañonar, jugando con Vinicius, pico del área, la pone Vinicius. Tchouaméni a los guantes de Aarón Escandel, la tuvo el Madrid, clara. El centro desde la izquierda de Vinicius, apareció Tchouaméni. En segunda instancia, él no llegó con la puntera. Atrapa a Aarón Escandel. Es de esos centros envenenados que cuando no llega se puede colar, ¿eh? Porque bota delante el portero y si está un poquito más... pues, si toma un poquito la dirección no tan centrada, acaba a gol, ¿eh? Acaban goles. Balón para el conjunto blanco, perdón, para el conjunto azul. Aarón Escandel, tocando con Santiago Colombato. Entra en contacto ahí el argentino, balón hacia la banda derecha, Nacho Vidal. Le tira el desmarque Fede Viñas, no llega ya esa pelota, despeja la zaga. El equipo de Álvaro Arbeloa. Hacia atrás, Tchouaméni. Campo del Real Oviedo, Camavinga la acompaña, balón hacia la banda izquierda, no se entiende, no llega Chaira. De primeras Brahim, jugando con Álvaro Carreras. Pelota para el conjunto local. ¿Qué diría Martín Peláez en la discusión de Florentino Pérez con un aficionado? Grabarlo. Sí, Estaba también Manolo Paredes, ¿eh? Sí. Ahí al lado de Manolo Paredes diría, a ver, que yo soy abogado. Vamos a ver. Y Lleida, ¿no? Estaría también. A Lleida no lo veo, la imagen. Es que estoy viendo la imagen. A mí Igual Lleida estaba en segunda o tercera línea, pero aquí no sale. Sí, creo que está ahí en segunda línea, pero ¿puede ser esta la nariz de Lleida? Tiene pinta, sí. La rueda de prensa de Florentino Pérez me mató. Da igual lo que le preguntaban, que él siempre respondía lo que quería él. A mí me hubiese gustado que hubiese dicho que se consideraba el mejor presidente de la historia del fútbol. Sí, para mí también, ¿eh? Yo creo que tendría que haberlo dicho. Eso y hablar de ACS, de las dos cosas, que creo que lo dijo 30 veces. Se olvida, hombre.
Balón para el Oviedo. ¡Oh, la pérdida del conjunto Carballo! ¡Ojo el robo! Vinicius. ¡Tapón a Belli! El disparo al lateral de la red. La tuvo el Madrid por partida doble. El error en salida de pelota del conjunto Carballón. Recuperó el conjunto madridista. Se fue hacia adentro Vinicius. Y en una doble oportunidad. Primero con un disparo que tapona a la defensa del Oviedo y luego al lateral de la red. No hay que dejar a estos hombres zamparse. Es un muro, Belli. Pero Es un muro, Puma. sí, estuvo bien ahora, pero este gol ya se lo metieron al Oviedo varias veces, estas acciones. No sé qué partido fue que también fue el del Elche, creo. ¿Cuál fue? Uno de los de casa también. Una pérdida. No, ¿de dónde fue? Colombato que cayó en Sevilla contra el Betis. La misma jugada de Colombato. Ahí en Sevilla. Fue el Colombato. Oye, me han dicho que tenía que saludar a nuestras dos oyentes más jóvenes de marcador. 2 y 4 años. Están enganchadas a todos nuestros partidos. ¿sí? ¿Cómo se llaman? Mía y Telva. Mía y Telva. Qué bueno. Mía y Telva dijeron... ¿Son de Oviedo? Son de Lastres, viven en Lastres, Gijón. Mía y Telva. Son oviedistas porque la madre es muy Estarán oviedista. escuchándonos ahora a las 10:15, que mañana tienen colegio. Dijeron que la primera parte que la madre que las bueno. dejaba escuchar. Apuraste, Gallego. La primera parte. Sí, sí. 43 gallego. Mía y Telva. Estuve esta tarde con ellas un ratillo ahí y tal y... Oye, por favor, salúdanos que vamos a estar escuchando. Siempre nos escuchan. Son fieles oyentes. De hecho, alguna hasta se duerme con marcador, ¿eh? Qué bueno. Con el Puma se Con el duerme. Puma. Balón para Vini. De primeras a los dominios de Aarón Escandel. Y 2 añitos tienen. ¿Quién es la que tiene 2 añitos? Telva. Telva. Pero 2 añitos, bueno, avanzados, ¿no? Porque. Sí, pero muy espabilada. Habladora y tal. Sí, habla mucho. Y Mía, que es una crack. Que de hecho te voy a decir más. Mía va a ser la niña, junto a mi prima Ire, que va a llegar las arras en mi voz. Ole, cuidado. ¡Ojo el disparo y el gol del Madrid! ¡Madre mía, estamos despistados! Hablando de arras y de bodas, ahí estaba Gonzalo García, le quedó la pelota dentro del área con pierna derecha. A pelota ajustada al palo de la portería de Aarón Escandel. Marca el Real Madrid en el 44, se adelanta el conjunto blanco. Real Madrid 1, Real Oviedo 0. Es que parte de una pérdida absurda, ¿eh? Y Que no compites en la categoría. vigilancia es malísima del Oviedo. Está Sí, solo la- Gonzalo, la vigilancia no tiene sentido. horrible. O sea, es malísimo. El Oviedo es el último porque es el peor equipo de la categoría. Más claro, la clasificación este año fue muy justa en esa posición. Ya te lo digo. Mira. La pierde ese. Chaira. Chaira. Pierde Pero Chaira mira la después del vigilancia saque de de Gonzalo. banda. Pero tú mira, tú mira. Mira la vigilancia. Mira. Y luego está Gonzalo absolutamente solo. No, claro, es que estás viendo cómo juega tu compañero, no estás jugando tú. Entonces es imposible. Y eso pasó tantas veces que... Que luego Gonzalo hace bien, ¿eh? El controlito Sí. es bueno, el giro es bueno, pero claro, estamos Sí, hablando se de... gira muy bien Gonzalo. Sí, lo hace bien, pero da igual, tiene que tener un jugador encima. Está en el área. Gonzalo, que fue uno de los futbolistas por los que preguntó el Oviedo al principio de verano. Pues claro. Luego llegó el mundial de Clubes, se salió Gonzalo y ya. No es que ya pudiera salir, o sea, es que ya directamente el Madrid dijo que se lo quedaba. Pues yo no sé si seguirá el año que viene Gonzalo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Yo... Pues está jugando siempre que no está Mbappé, ¿eh? Sí, pero... Y es probable, No, pero llega, que. llega Hendrik la temporada que viene. O sea, el ratio de goles por minutos de Gonzalo, tengo miedo que sea mejor que el de Bueno, pues- Don Kylian Mbappé, ¿eh? ¡Ojo! Aarón Escandel, mano salvadora, buscaba el segundo el Real Madrid. La pelota, saque de esquina, lo intentó Brahim con un disparo muy ajustado a la escuadra de la portería del Oviedo. Buena manopla y de Aarón Escandel. Y con esto nos vamos al descanso. Sin tiempo con Casintra, ¿eh? ¿Verdad que sí? Entonces se ve Casintra, que... líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. Pues sin tiempo de descuento con Casintra. Sí, solteros contra casados. Tal cual. Tu partido de la Sí, semana. O sea, valoraciones, ¿qué decimos, Óscar? Bueno, pues lo esperado, la verdad. Un partido en el que ninguno de los dos juega nada, que los dos están jugando un poco, pues... No te voy a decir a que pasen los minutos y a intentar buscar algo personal, un gol o una asistencia, pero sin mucha amiga, la verdad. ¿Tato? Bueno, sí, yo creo que era un poco lo que nos esperábamos. Un partido en el que ninguno se juega nada, que tampoco iban a meter demasiadas revoluciones y aún así... Mira, estaba hablando ahora vamos Diego a poder Fernández. escuchar a Tiago. Tiago, sonido en directo.
A ver si nos llega ese sonido. Pero llega ese gol de Gonzalo. Bien, bien, la verdad que bien, creo que fuimos competitivos, creo que podemos agarrar un poco más la pelota y jugar, pero bueno, ahora en el vestuario acomodarnos y salir a buscar el empate. Muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, pues breve, pero le hemos entendido perfectamente. Pero claro y concreto, Eso y es. conciso. Tato, decías. Sí, que era un poco el partido que me esperaba. Aún así creo que el Oviedo ha competido, que ha tenido la suya. Es verdad que no fue un disparo a puerta, pero yo creo que fue una ocasión clarísima esa que tuvo el Real Oviedo hace 10 minutos. Con el 0-0. Pero al final, sí, con el 0-0, pero al final pues el Madrid es el Madrid. Y por mucho que no esté en su mejor momento, si perdonas, si tienes ese error, pues ellos sí que no van a fallar y no van a perdonar. Así que a ver si le puede dar la vuelta en la segunda parte. Puma. Pues yo creo que el Oviedo salió con la ilusión de jugar en el Bernabéu. Bueno, muy metido, empezó muy bien, intentando incluso hasta dominar el partido. Hablábamos el que tenía hasta más posesión en un momento determinado. Pero después, bueno, los minutos van pasando y el rival es muy superior a ti. Y no es ya porque haya hecho buenas jugadas, nada, sino que aparte tienes unos despistes muy grandes de competición y eso te paga, lo pagas. Así que resultado justo e incluso hasta corto. Estadísticas, Gallego y Ronda, Tato. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Pues mira, te cuento las estadísticas, Guisa, de esta primera parte. Tiros a puerta, 4 para el Real Madrid, ninguno para el Oviedo. Posesión, 62% para el Madrid, 38% para el Oviedo. Saques de esquina, 2 para los blancos y 3 para los azules. Faltas, 2 para el Madrid y 6 para los azules. Y esto que tanto nos gusta, los goles esperados. Pues fíjate que está la cosa muy igualada, a pesar de que las ocasiones más claras fueron para el Madrid. 0,75 goles esperados para el conjunto de Arbeloa, 0,44 para los azules. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Y ahora hacemos esa ronda de la antepenúltima, ¿no? Antepenúltima, sí. Jornada en primera división. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. En primera división, Celta 2, Levante 3, Real Betis 2, Elche 1, Osasuna 1, Atlético de Madrid 2, Español 2, Athletic Club 0, Villarreal 2, Sevilla 3, Alavés 1, Barcelona 0, Getafe 3, Mallorca 1, empate a 1 entre el Valencia y el Rayo Vallecano y también entre el Girona y la Real Sociedad. Y ahora mismo te estamos contando la victoria del Real Madrid 1-0 contra el Real Oviedo. En clave polideportiva se está jugando en Gijón, el Palacio de Deportes de la Guía, la Copa de la Reina. Hoy fueron la primera jornada de los cuartos de final. Ganó Fraga 2-1 a Cerdañola, ganó también Vilasana 2-1 a Manlleu. Mañana es la hora del Telecable, que juega a las 8 de la tarde contra Palau. En tenis, te lo contábamos antes, que ganaba Pablo Carreño a Sebastián Báez 5-7, 7-5 y 7-5 en octavos de final del Challenger de Valencia, así que pasará a cuartos de final. También ha sido hoy la sexta etapa del Giro de Italia, donde está el gijonés Iván García Cortina, que llegó al final del pelotón al mismo tiempo que el líder en el puesto número 163. Y mañana tenemos, te lo vamos a contar aquí además, esa primera fase, ese primer partido del playoff del Ali Mercado baloncesto a las 7:30 contra Guipúzcoa. ¿Qué pasa, Gallego? Pues mira, ya se ha jugado el primer partido de los cuartos de final. Coruña frente a Menorca, ganó Coruña 93-71. Solo tiene pinta de un 3-0, ¿eh? De hecho, ya ha hecho oficial la Federación Española de Baloncesto que Coruña va a ser la sede de la final. Gracias, Gallego. Está perdiendo el Oviedo 1-0 en el Bernabéu ante el Madrid. Te lo estamos contando el marcador. Ribera de Arriba nunca defrauda. Una localidad que nos ofrece multitud de lugares por descubrir, una gastronomía de primer nivel y una gente a la que no vamos a poder olvidar. Ribera de Arriba también es deporte, con paisajes y espacios espectaculares para la práctica del piragüismo. Ribera de Arriba, el auténtico paraíso en el corazón de Asturias. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Casintra Port, expansión de Casintra Grupo en el puerto del Musel, Gijón, con un nuevo centro logístico dedicado al almacenaje y logística del contenedor, operador económico autorizado, trámites y documentaciones aduaneras, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros. Casintra Port, más que transporte. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. Sidrería Alberto, en calle La Lila, a 5 minutos del centro comercial Salesas. Los mejores pescados y mariscos de Luarca y Tazones al mejor precio. Date un capricho con tu pareja en Sidrería Alberto, el mejor producto en el centro de Oviedo. Percebes, centollos, andaricas, bugre, llámpares, chargo, lubina, todo al mejor precio. Reservas en el 985 08 91 22. Sidrería Alberto, calle La Lila 25, Oviedo. Si hoy sales con amigos, de pura madre. Si hoy gana tu equipo favorito, de pura madre. Si hoy hace buen tiempo, de pura madre. Si tu familia está bien, de pura madre. Por lo tanto, de pura madre todo. De pura madre es tu sidra favorita con nombre propio. Pídela así en tu sidrería habitual. De pura madre. La única sidra sobre la madre con nombre propio. ¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de OptimusRenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. OptimusRenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. ¿Buscas el mejor producto para barnizar o pintar tu casa? Pues tu sitio está en Ferastur, especialistas en la distribución de las primeras marcas de barnices, pinturas, maquinaria y herramientas. Amplia variedad de productos para cualquier superficie. Cuenta con un alto equipo de profesionales que hacen de Ferastur una empresa líder en el sector. Visítalos en Avilés, Oviedo y Gijón o en su web ferastur.com. Ferastur, referente en pinturas y barnices desde hace más de 35 años. Taller Mecánico El Zamorano. Mecánica y electrónica del automóvil. Reparamos y cargamos aire acondicionado. Tenemos la experiencia necesaria y el personal más cualificado. En Oviedo, en la calle Velázquez, número 10. Pide tu cita en el 985 28 27 30. Taller Mecánico El Zamorano. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 32 04 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. Salas, Puerta de Occidente. Recorre el Camino de Santiago primitivo. Admira la tierra de los vaqueiros de Alzada. Visita una de las villas medievales mejor conservadas, las casas palaciegas, la arquitectura indiana. Pasea por parajes inolvidables. Observa los ríos de mayor tradición salmonera de España. Saborea sus quesos, da fuego al pitu. Endúlzate con los carajitos del profesor. Tierra medieval, legendaria y jacobea. Salas es tu destino. Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartiere Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia. En Tartiere Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartiere Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
esquí, ciclismo, montañismo, senderismo. Chena, destino deportivo. Historia, gastronomía, fiesta, folclore. Chena, destino cultural, paisaje, biodiversidad. Chena, tu destino natural. Chena, un destino para disfrutar con los 5 sentidos. Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también. Pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era. Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo. No te lo puedes perder. Un auténtico espectáculo llega a Gijón. El Palacio de los Deportes va a ser el escenario de un evento único. Vive la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines como nunca antes. El Telecable va a luchar con todo para que la Copa se quede en casa. Y vamos a estar todos con el equipo. 14, 15, 16 y 17 de mayo. La Copa de la Reina se juega en Gijón. No te quedes sin tu entrada. Entra en eventospdm.gijón.es. Organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón. En el ferroviario Chigres Picheru, la cocina tradicional asturiana se moderniza. Por su parrilla y por su horno de leña pasan los mejores productos de nuestra huerta, pescados del Cantábrico y varios cortes de carne que hará las delicias del paladar más exigente, como el chuletón premium. En el ferroviario disfrutarás de la mejor sidra de las 4 zonas sidreras de la región, de una afinada selección de quesos asturianos, y vas a poder celebrar unas pizzas de la manera más tradicional. Desde 1951, en Gascona 5, el ferroviario Chigres Picheru, donde lo tradicional está a la moda. ¿Qué mueve un ascensor 3A? Mucho más que personas. Mueve empleo, mueve riqueza y mueve futuro para Asturias. Porque mientras otras empresas abandonan sus raíces, en 3A seguimos apostando por lo importante: mantener la fabricación y la tecnología aquí, en casa. Vendemos a toda España y en los 5 continentes, pero nuestros impuestos se quedan donde deben, en Asturias. Porque lo fácil es irse, lo valioso es quedarse. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí. Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina tradicional asturiana. En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna Sidrerías somos especialistas en carnes, en los sabores de siempre, buscando la excelencia, con expertos escanciadores y con un equipo profesional de primer nivel. En la calle Puerto de Pajares 9 y calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías tradicionales asturianas en Oviedo. En Gijón, en Nuevo Roces, edificio Titanio. Promoción con viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, con unas calidades a otro nivel. Amplias terrazas con orientación sur, máxima certificación energética. Sistema de ventilación doble mecánica con recuperador de energía. Aporte complementario de ACS mediante energías renovables. Y un largo etcétera. No esperes ni un minuto más. Visita la página web www.alamos.es y comprueba que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Constructora Los Álamos. Más de 60 años construyendo tus sueños. ¿Se te ha descolgado la tapicería del techo de tu coche? En Tapiauto Principado te lo reparamos sin que tengas que dejarlo. También cambiamos cortinillas panorámicas del grupo BAG y BMW. Techos solares, tapicerías de asientos, volantes, pomos. Tapiauto, empresa líder en tapizados de automóviles. Tapiauto en la calle Los Robles 21, polígono de Granda 2, Granda Siero. También en www.tapiautoprincipado.com. ¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de optimusrenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. optimusrenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. Radio Marca. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola.
34 minutos sobre las 10 de la noche. Se acaba de marchar ahora mismo Paula Díaz. Y oye, qué bien nos ha tratado Paula. Qué buen rato hemos pasado también con ella ahora. Hemos comido un poquito de jamón, eso sí, siempre Torre Núñez. Nosotros para eso somos muy fieles. Pero ha estado muy bien, ¿no? La experiencia de tener aquí a una cortadora de jamón profesional, Paula Díaz, para amenizarnos un poquito el tentempié, ¿no? La verdad que muy bien, la verdad que ambas. Te tengo que decir una cosa, y no es peloteo, corta el jamón, que es un Sí, no, espectáculo, no, ¿eh? sí, sí. Es un auténtico Todos nuestros espectáculo. espectadores lo han podido ver porque he cogido una loncha, la he acercado a la cámara. Qué bien, qué rico estaba, qué bien cortado. Sí. ¿Y qué pasa? Por cierto, que vamos a tener, nosotros la hemos fichado, ¿eh? O sea, claro, nosotros siempre decimos, ficha a Paula Díaz, la cortadora de jamón más joven de la región, y al margen de que sea joven o no, simplemente que corta el jamón como a las mil maravillas. Y nosotros la hemos fichado para nuestra segunda edición que vamos a tener del torneo de golf con FIA Radio Marca Asturias este verano, que será el 25 de julio, entrega de premios, 24 y 25 de julio, 24 viernes, 25 de sábado. Así que ese fin de semana vamos a tener la segunda edición del torneo Confía Radio Marca Asturias en el Club de Golf de Castillo. Y también para la entrega de premios vamos a contar con Paula Díaz. Así que nada, va a estar estupendo. Y Gallego, ¿qué? Pues ya ¿Comienza arranca la segunda parte? Y arranca la segunda parte. Se ha ido nuestra buena amiga Paula y se ha quedado aquí el drama, ¿eh? Porque se ha llevado el jamón. Bueno, nos lo hemos comido el jamón, ¿eh? El jamón ha volado directamente. Ataca el Real Madrid. Bueno, de momento se defiende el Real Madrid. Estamos 5. Sí. Está Pablo Blanco. Mira, Alves. que recupera el Oviedo. Fede Viñas ahí dentro del área. Viñas. Amagaba el disparo. Viñas, la pelota. Córner para el Oviedo. Le pegó en Álava. Balón para el conjunto azul. Y si de segundo tomamos un buen rollo de bonito en Sidrería Alberto. ¡Buah, qué rico! Y un buen queso asturiano de postre. Cabrales. O un arroz con leche, no que quieras, en Sidrería Alberto en Oviedo, La Lila. Cabrales no puedes tomar. No, el Cabrales no. No, pero bueno, como era para ti. Al siguiente corner tomamos un cachopo, ¿vale? Venga, con Toma, jamón vamos. ibérico que lo prepara Alberto. Ahí con Paula Díaz. Ahí está Colombato que la pone. Primer palo, despeja la zaga del Madrid. Cuero hacia atrás para Nacho Vidal. Puma, pero tú estás a dieta también, no puedes tomar cachopo. Bueno, pero un día... No, bueno, Pero- lo del no, día... no, no. O sea, Puma cuando hace dieta es... Bueno, un día... Bueno, es que un Lo, día lo tiene excepcional cuando hace dieta Puma es que un día haga dieta. Claro, la dieta del Puma es rompedora. O sea, No, la dieta de Puma por eso dura 365 días al año, o sea... Qué malo sois. que... Aquí solo te respeta uno, Puma. No, pero que el cachopo de Alberto es ideal para Paula Díaz, porque Alberto lo hace sin rebozar. Oh, qué rico. Va con jamón ibérico por encima, el cachopo. Es diferente. Estas horas a las 10 sí, está- y 37 se va a hacer minutos, dos teniendo en horas. cuenta que hubiese comido más jamón, Sí. se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Minuto 2 de la segunda parte. Gana el Real Madrid 1-0. Sin cambios, por cierto, ni en el Madrid ni en el Oviedo, Tazo. ¿No? Los mismos 22 futbolistas que en la primera parte. Podía esperarse algún cambio quizás en el Madrid después de ese gol, pero no cambia ningún jugador. Franco Mastantuono, balón para Brahim, ojo Brahim, quiere encañonar, bien al suelo Nacho Vidal, intentaba conectar con los hombres de arriba, recupera el conjunto blanco, no para de resbalar Fede Viñas. O sea, ¿qué pasa ahí, Óscar? Tú que fuiste futbolista, tacos de goma, multitaco, ¿qué tiene Viñas? Pues que lo primero pienso que no está jugando con un mixto, que es lo normal en estos campos. Pero bueno, hay jugadores que para eso, sobre todo los jugadores que juegan arriba, que lo quieren, porque es más ligero jugar con unas botas de goma que con unas botas que llevan aluminio, pero sí es verdad que están resbalando mucho. Y eso llega a un momento a ser preocupante porque se te puede escapar un gol por un resbalón. Entonces, yo creo que debería haberlas cambiado al descanso, pero bueno, no sé, él sabrá. Bola para el conjunto blanco por dentro. Pelota para Franco. Apertura hacia la vivienda izquierda para Vinicius. Controla. Ahí está el brasileño hacia atrás. Para Álvaro Carreras por dentro. Aparece Brahim. De nuevo Tchouaméni. Apertura hacia el costado diestro. La pincha Eduard Camavinga. Hacia atrás y vuelta a empezar con Franco. Puma. Si se remonta este partido o si queremos remontar este partido, ¿por dónde son las claves? Hombre, yo creo que el primero pasa por no sé, yo creo que
que necesitamos que algún pasador, necesitamos un poco más de uno contra uno. Yo creo que yo metería a Santi y a Hassan, porque aparte ellos defienden, les cuesta mucho defender y es la mejor manera, ¿no? Que te haga Hassan algo especial o un pase por dentro de Santi, que es diferencial al lado de Fonseca, de Colombato, de Reina, ¿no? En esa calidad. Entonces, bueno, sería un paso, después, bueno, pues pasar a jugar con 2 puntos, pues hacer muchas cosas, pero bueno, de momento, eso, yo metería a Hassan posiblemente y quitaría a Chaira, que no está haciendo un partido muy bueno. Ojo al saque de esquina para el Real Madrid. Había pegado Camavinga en la espalda de Nico Fonseca. Saque de esquina para el conjunto blanco. Pone orden Ricardo de Burgos Bengochea. Ojo al saque de esquina. Balón primer palo. Despeja fácil Fede Viñas. Esa bola que se va a ir directamente a banda. Pues no. Lo evita el conjunto madridista. Al suelo. Ahora. Un jugador blanco. Podía correr el Oviedo, pero le pita falta de Fede Viñas sobre el todopoderoso lateral internacional Alexander Arnold. Balón para el Madrid. El favorito del Puma, el lateral favorito del Puma. Me encanta cómo defiende este chaval. Sí. La verdad que el que lo fichó. Mira Franco. Mira Franco Mastantuono dentro del área. El disparo cruzado. ¡Fuera! Balón para el Oviedo. La puntería desviada, La verdad que el que lo recomendó como lateral para sustituir a Carvajal en el Real Madrid se queda un premio. ¿Sabes por qué firmó en el Madrid? Porque sacó el córner que echó al Barça en Anfield, aquel córner que le meten el quinto o el cuarto, lo saca a Tren. Por eso firmó en el Madrid. Pues cuidado, tiene que hacérselo mirar. ¿Qué te parece Arbeloa como entrenador? No tengo ni idea. Nunca lo vi entrenar. Bueno, pero sus planteamientos. O sea, tampoco nunca había visto entrenar a Guillermo Almada y opinas sobre él. No, yo opino sobre la forma de jugar. Bueno, pues sobre la forma de jugar de Arbeloa. Arbeloa a mí no me dijo nada en el Madrid. No cambió nada, no hizo nada. No sé, yo no tengo posibilidad de valorarlo porque yo vi un Madrid igual que lo de siempre. Y creo que... O peor incluso, ¿no? O peor. Yo soy muy de Xabi Alonso, ¿eh? Cuidado. Sí, yo también. Para mí se lo cargaron muy pronto. Xabi Alonso para mí es un gran entrenador y una persona que sabe... Persona muy seria y que sabe manejar... Ahí va. Yo creo un equipo. Mira. Ahí está el 8. Va a entrar Santi Cazorla. Se cumple lo que dijo el Puma. Yo creo que no le sacó con tanto tiempo a Almada desde hace mucho tiempo. Pues el Puma dijo el minuto de la segunda parte. Se va a adelantar un poquito igual. Bueno. Si tarda el balón en salir. Es que es buscarse malos enemigos, ¿eh? Le ha echado un pulso a Cazorla. Yo tampoco lo veo así. O sea, pues mira, si le echas un pulso a un jugador, al final acaba perdiendo todo. Pero que Cazorla se ha pasado por este micro, que nos lo ha dicho a nosotros, que no habla con los jugadores, que tiene una distancia. Pero yo no creo que sea por ese pulso, yo creo que es así. Que eso está claro, pero escucha, tampoco era titular con Paunovic, ¿eh? Bueno, pero cuando marcha Paunovic, el primero que se despide es Cazorla. Bueno. Y de este no creo yo que se despida Cazorla. O sea, yo creo que este es su forma de ser y no encaja en ese tipo de... Para mí, ¿eh? Ni de plantillas ni de proyectos. Y ojo a la falta para el Real Madrid. La falta sobre Gonzalo García es una falta muy peligrosa, pegadita al área del conjunto Carballón. Ahí se fue al suelo Gonzalo García, metió el cuerpo Colombato, le trabó y falta muy peligrosa para el conjunto madridista. Haciendo un buen partido Gonzalo, buen delantero. Sí, buen jugador, la verdad que lo está haciendo bien y no viene de ahora, como estáis comentando, ya en el Mundial de Clubes aprovechó su oportunidad, que muchas veces en el fútbol es difícil, tener la oportunidad como la tuvo él y aprovechar de la manera que lo hizo y oye, cada minuto que tiene se lo gana. Y ojo a la falta, junto a la pelota, Franco Mastantuono y también está, vamos a ver si nos lo enfocan, 2 hombres en la barrera, por cierto, Viñas y Raín, Aarón Escandel ahí ordenando los suyos, colocarse de la mejor manera. Mira, está tu amigo Tren Arnold. Bueno, otra cosa no, se le pega muy bien. Sí. La puede enchufar. Eso le pega que es un espectáculo. Defender no, pero pegarle, vamos, ni Roberto Carlos. Ahí está Tren Arnold con pierna derecha y con pierna izquierda, Franco Mastantuono. A ver, Tren Arnold, pierna derecha, nada, flojita, centradita, a los guantes con bote de Aarón Escandel. 53 de partido, sigue ganando el Real Madrid 1-0 con tanto
de Gonzalo García. Vemos ahí el saludo, Tato, entre Cazorla y Arbeloa. Sí, compañeros de selección, ganaron la Eurocopa de 2012 juntos. No sé si en la de 2008 estaba también Arbeloa convocado ahora mismo, pero ahí se saludaban, tanto Santi Cazorla como Álvaro Arbeloa, uno como entrenador del Real Madrid, el otro todavía como capitán del Real Oviedo. Mira, Cazorla ya que tiene ganas de entrar porque le había dado ahí con la espuela. Y el Santiago Bernabéu que se pone en pie, Tato, para aplaudir a Santi Cazorla. Ya veíamos hace unas semanas esa ovación que se llevaba en la Cartuja en el partido contra el Betis y me parece que hoy va a ser lo mismo. Mira cómo se levantan los aficionados del Real Madrid. Qué bonito, para aplaudir a Santi Cazorla. Mira, Qué reconocimiento, mira, Carvajal, Bellingham. Bellingham. Todo el madridismo en pie, también el ovidismo presente en el Santiago Bernabéu. Qué bonito. O sea, esto se lo lleva para toda la vida, ¿eh? Carvajal que dejó de calentar. Para Y aplaudir a Bellingham. Cazorla. ¿Y quién? Y Bellingham. Los cambios con Desguaces Oviedo. Necesitas una pieza para tu coche. Visita Desguaces Oviedo. No sabes dónde encontrar ya tu recambio. Visita Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Ahí se las tenía Colombato con Álvaro Carreras, ¿eh? Ahí tuvieron un box to box. Y Óscar. sobre todo me parece bonito lo de Santi, más que nada porque, bueno, la carrera de Santi está fuera de lugar a duda de todo, pero que se nota que dejó cariño en todos los vestuarios en los que estuvo, y eso tampoco es tan frecuente en el fútbol. No es tan sencillo que te quieran en todos los equipos y salir bien de todos los sitios, y eso habla, pues, de lo profesional que es. Pues fíjate que yo solo lo puedo comparar a Joaquín, que el año de su despedida se llevó ovaciones de todos los campos, pero no recuerdo una cosa así recientemente. Iniesta. Iniesta. Pues yo creo que menos Iniesta incluso que Cazorla. Yo creo que Iniesta tuvo menos cariño de la gente que Cazorla. Yo lo de Iniesta, por ejemplo, no lo recuerdo tanto porque no fue tan reciente. O sea, sí que recuerdo lo de Joaquín porque fue Sí. bastante reciente. Tú lo notas, o sea, que Santi a cada campo que va, todo el mundo tiene. Y luego, por muestra ejemplo, cariño. en menor medida, claramente en menor medida, Jesús Navas. Sí. Pero sin comparación. Y eso es difícil. Bueno, en lo el de mundo del Jesús fútbol- Navas fue encima, yo creo que no sé si su último o su penúltimo En el partido fue Bernabéu. también en el Bernabéu y fue una ovación grande esa. Claro, pero bueno, también era el último, o sea, bueno, sí. Bueno, y esto, por ejemplo, me imagino que le pase lo mismo a... Pero por ejemplo, lo de Cazorla, Tato, ha sido desde el primer momento, desde que ha pisado la primera división, sin haber anunciado su retirada. O sea, quiero decir, ha sido simplemente un reconocimiento que le ha dado el fútbol español a Santi Cazorla porque sí, porque le ha salido del corazón. Y yo creo que justo las dos últimas, esta y la de la Cartuja, son las Mira, más mira, que grandes. esta es buena. Ryan que la va a colgar. Buen balón, segundo palo. Reina, madre mía, Reina, la que acaba de fallar. Alberto, su majestad Reina, le quedó de primeras con ¿No era- la pierna derecha de volea. Le fue fuera la ¿No pelota. era más difícil la volea que de cabeza? Puede ser, la verdad, la podía haber pegado de cabeza, era más sencilla. Es cierto, porque... el pase de Ryan es buenísimo. Y no era fuera de juego. Pegó con la rodilla. No, O sea, era ¿sabes bueno. un detalle que me fijé yo durante todo el año? Que si te das cuenta, a los jugadores del Oviedo, obviamente, no les pasa a todos, pero cada vez que el Oviedo pisaba un campo de primera división de un equipo grande, los jugadores, Pedri, Isco, jugadores de talla mundial, le pedían la camiseta del Oviedo a Cazorla. Y eso tampoco es normal. Eso es porque le guardan un cariño personal aparte del futbolístico. Y eso es muy bonito y muy Seguramente importante. Pedri tendrían su carpeta forrada con la foto de Iniesta, de Cazorla, de esa generación. Ver a jugadores de talla mundial y decir, no, quiero cambiar la camiseta contigo, pues no es tan frecuente. 62.000 almas en el Bernabéu hoy. Balón para Vinicius, ahí está el 7. No sé, no, ¿qué capacidad tiene el Bernabéu? 70 y No, algo. más. 80, 80, casi 90. Pues la verdad es que en el anillo inferior al menos no se ve un hueco libre, ¿eh? Muy poquito. Balón para Mastantuono, ahí está Camavinga dentro del área de espaldas a portería, al encima y Colombato. El recorte de Camavinga la puede colgar, ahí hasta 4 hombres del Real Madrid al remate. Cuero para Tchouaméni, con el pecho controla, jugando con Brahim, de nuevo Tchouaméni. Zona de 3/4 del ataque, Vinicius de tacón, de nuevo ahí con Brahim, se da la vuelta. Ojo, Álvaro Carreras dentro del área, primer palo, es Candel que pone el pecho. La pelota pegó en Álvaro Carreras, pelota para el Oviedo. Mira, el Bernabéu cuenta con 83.186 asientos, así que hay más o menos 20.000 espectadores que hoy no han ido al Bernabéu. Mucho socio que no iría. Y... Jueves, 9 de la noche, no te juegas nada, viene el colista. Mañana es fiesta en Madrid, además. Ah, San Isidro, sí, claro. Mañana salen los chulapos, ¿no? A pasear.
Ya no te digo yo que me diera bajar a Madrid el puente, claro. Ya tenías tú, pero claro, aquí no es puente. Ya lo O tenía pedías yo- moscoso. La tenía yo medio organizado, pero al final se nos pinchó. Bueno. Y tú, como tienes poco peligro en Madrid. Mejor, me quedo aquí tranquilo. Esa Capitol Aquí con y tal, vosotros, claro. mejor. Balón para el Oviedo. Yo estuve el jueves pasado y el viernes. Diluvio universal. Madre mía. Como si estuviésemos en Asturias. Ataca el Oviedo, banda izquierda. Venga, que esta es buena. Cuero para Raín, la puede colgar. Buen balón a la olla. A ver quién llega. Alberto Reina, muy pasada. Todavía lejos del área del Madrid. La pone Alberto Reina. Despeja la zaga del conjunto blanco. Raín que mete cuerpo. Falta en Falta ataque muy del clara. nigerino. Pelota para el Madrid. Hay que 59. disimular un poquito las faltas, ¿no? Porque es que. 59 de partido en el Bernabéu. Gana el Madrid 1-0 con tanto de Gonzalo García. No sé, la acción de Álvaro Carreras junto a Aarón Escandel. Le pegó con el exterior. No, lo hace bien, ¿eh? La idea es buena. Pero fíjate, es que a mí me parece imposible con tan poco ángulo poder marcar ese gol con el exterior, ¿eh? Cierra los ojos y pégale ahí. Claro, es que al final es mucho más fácil pegarle con la derecha de fuera para adentro que pegarle así. Ya sé que es turno cerrado, ¿no? Pero si lo analizas, es mucho más difícil con la izquierda que con la derecha. Yo te lo digo que era zurdo, la derecha no la queremos ni para subir autobús. Suele ser más. Sí, a los zurdos les cuesta más la diestra Mucho más. que a los diestros la hacen. No sé por qué razón, porque si te paras a pensar no tiene sentido ninguno, pero a los zurdos somos mucho más gracios a usar la derecha que al revés. Sois más extremistas, ¿no? Sí, se podría decir, sí. Balón para el Madrid. También somos menos, ¿eh? A punto de recuperar la bola Santi Cazorla. Franco Mastantuono. Gonzalo García. Caído a la banda. De primeras Mastantuono. Tocando por dentro. Aparece sin cambios por ahora en el Madrid, ¿eh? Va jugando con lo opuesto Álvaro Arbeloa. Carreras hacia atrás. Con Brahim Díaz. Mirando al frente. Camavinga. Ahí está el 6. De nuevo apertura hacia la izquierda. Carreras por dentro. Aparece Vinicius. Hacia atrás con Brahim Díaz. Jugando con Tchouaméni. Ojo ahí al desmarque por banda derecha. Se da la vuelta Gonzalo. Ojo a la carrera de Gonzalo. Ojo al despeje, madre mía, directamente a los pies de Alexander Trent-Arnold. La pone el 7. La chilena que intentaba un jugador del conjunto madridista. Y ojo, puede correr Thiago. Puede encarar la portería de Thibaut Courtois. Písala y espera. Ahí encima. Y Raúl Asencio. Thiago. Hay que lo desborda. Thiago, que pisa área. Sigue Thiago con la bola. Era muy imposible. difícil. Y qué bien Y ha aparte- vuelto el Madrid, ¿eh? O sea, Aparte, Raúl Asencio es muy rápido. Ahí Muy rápido, las tienes coberturas. no tienes ninguna posibilidad. por eso decía yo que la pisara hay que esperarse. ¿Va al Mundial, Asencio? No creo. Ya salió la prelista, ¿no va? ¿Ya salió? Bueno, pero dentro de esos ¿Y 50. Carvajal va o no? No, Carvajal no está en la prelista. Tampoco. Pues es que Carvajal no juega ni en los entrenamientos. ¿Cómo vas a llevar un jugador por mucho? A ver, al final, una cosa que la gente no entiende es que tú no puedes llevar a una selección mundial a la gente por lo que haya hecho en el pasado. Tienes que llevar a los mejores futbolistas que tú consideres que van a competir en junio, en julio, ya está. Carvajal, todo el mundo le tiene que estar súper agradecido por todo lo que nos ha dado, obviamente, pero con la temporada que Bueno, ha hecho es muy difícil al mundial. Claro, también es verdad que Arbeloa. Pero será yo creo mejor que- el lateral derecho que lleva que Carvajal. Pero Bueno. va a tener ritmo de competición, Pero, eso pero seguro. es que no se sabe cómo está Carvajal. Bueno, yo lo vi el día del Girona y fue de lo mejor del Madrid. En un Fue hace Madrid, mes. pero lo ves en un Otra Madrid. cosa es que Arbeloa lo tenga castigado y no quiere saber nada con él. Son cosas diferentes. Conmigo ¿Quién es iría. el lateral diestro de.? Hombre, no sé? es Marcos Llorente. Bueno, Es uno de los mejores jugadores de la selección. Se va a jugar en medio campo. No. En la selección no va a jugar en el medio campo, hombre. ¡Uy, qué bueno el pase de Reina! ¡Nacho Vidal dentro del área! ¡Vidal! ¡Fuera! La tuvo el Oviedo, la más clara del partido para los carballones. El pase entre líneas dibujado de Alberto Reina para Nacho Vidal. Lo plantó solo dentro del área. Y ahí ajustó demasiado. No lo hizo mal, pero a punto estuvo Nacho Vidal. No estaban fuera de juego. Bueno, el control, no tanto la definición. La tuvo Vidal. Lo hace muy bien Reina. El movimiento de Nacho Vidal es buenísimo. El control en carrera es buenísima. Es buenísimo. Clarísimo. Y la definición, bueno, o sea, tampoco es que sea mala, ¿eh? Se le va por nada. Tapa bien Courtois, ¿eh? Sí. Le tapa bien Courtois. Las dos ocasiones más claras han sido ¿De Nacho Vidal? de Nacho Vidal. ¿Qué pasa? Que hay pitos a Tchouaméni, entiendo, ¿no? Después de... Del problema este que tuvieron. Mira,
Mira, pues entra Carvajal. Y se Nada, retira para el Trent. Mundial. A ver, es un futbolista que tienes que tener en el vestuario en el Mundial. Lo tengo más claro. Se retira De Alexander 20 y pico Trent. futbolistas que vas a llevar alguno que no va a jugar ni en los entrenamientos, tienes que llevar a Carvajal siempre. Y el debate que abrimos aquí, la portería, lo abrimos hace unas semanas, al final, ¿cómo se salda? ¿Quién va al final? No, de momento creo que metió a 4, pero ya dijo abiertamente que iban a ir 3. O sea, que no va a ir el de la Real No Sociedad. va el de la Real. hombre. El del Barcelona va porque juega al Barcelona. O sea, de verdad, o sea, Puma, no sé qué nos pasa hoy. O sea, me dices que tiene más nivel el portero de la Real Sociedad que Joan García. ¿Tiene menos? Sí. Por supuesto que sí, Puma, por Dios. De hecho, para mí es que el del Barcelona, es que para mí, mi opinión, para mí es titular en la selección. Por meritocracia. ¿Pero qué hizo Joan García? ¿Jugar en el Español? ¿Pero qué hizo ¿Portería Unai en el Español? ¿Y Unai ¿Que Simón? cometió muchos errores? Hostia, no sé. En el Bilbao no hizo nada, Unai Simón. No sé. Y en la selección española tampoco. No, pero es lo. No sé. O sea, mi opinión es, a día de hoy, yo veo los dos porteros y si tengo un equipo de fútbol conmigo. Y Raya juega. es bastante mejor portero que Joan García también. Ahora mismo. Yo es que, por ejemplo, a Raya no le he visto tanto como para poder tener una opinión. En cuanto a Unai Simón y Joan García, yo para mi equipo prefiero a Joan García. Para la selección española entiendo que juegue Unai Simón porque el rendimiento de Unai Simón con la selección creo que ha sido buenísimo. O sea, buenísimo. Y no nos tenemos que olvidar tampoco de que la forma de jugar de la selección también se asemeja mucho a la forma de jugar del Barcelona. Sobre todo que requiere un portero que juegue bien con los pies, que tenga salida de balón, y eso Joan también lo tiene. De todos modos, creo que Mira, el Puma Viñas, tiene Viñas. más manía a Joan García que a Bale. No tengo ninguna manera. Joan García. Algo te Lo que pasa. pasa es que yo creo que es mucho efecto prensa. Más que si estuviera en el Español y no en el Barcelona, estaríamos hablando de que fuera al Mundial. Bueno, Pregunto, el año pregunto, pasado que estaba en el Español, fue a la selección. se hablaba de que tenían que ir a la selección. ya. Sí. Vale. O sea, el año pasado con el No- Español no era está- uno de los no mejores estaba- porteros de la no liga. estaba enterado. Era uno de los mejores porteros de la liga el año pasado con el Español, sin duda. Joan García. No, es un portero más que es mejor que el del Mallorca, el que tuvo el Oviedo. Sí. Claro que sí, hombre. Entonces, Que sí, hombre. oye, que no sí, tengo nada Puma, que que sí. decir, no tengo nada que decir. Que Leo Román. Siendo muy buen portero, Leo Para Román, mí ¿eh? sí, Leo Román es un porterazo, obvio, pero para mí No sé, Joan no García sé. son palabras Si mayores. Leo Román jugara en el Barcelona, ¿pediríamos que fuera al Mundial? Bueno, pero Es que eso de No, siempre. o sea, igual sí, Es lo pero de no lo sé, siempre, pero es que no tiene es lo de tanto nivel. siempre, es lo No de tiene siempre. tanto nivel, Puma. Bueno, es lo de siempre. Con el Español tragó bastante bien, ¿eh? Y lo fichó al Barcelona. quiero decir que- Más te voy a decir, es mucho más portero Ter Stegen que él. Sobre todo ahora. No, ahora no. Y Cuando Chesney. empezó el campeonato. Bueno, Ter Stegen creo que fue un año el mejor jugador de... Mejor jugador de la liga. No sé de qué fue, pero es un igual me gran, estoy colando yo, es un gran portero. pero tuvo un reconocimiento de la liga importante, ¿eh? Igual fue el mejor jugador de la liga, Ter Stegen, ¿eh? Hombre, yo creo que Ter Stegen sería medio centro en cualquier equipo de primera federación. Ter Stegen no fue portero este año en el Barcelona porque serían cosas externas. Pero como portero, Mira, espero que Joan García sí, ni sí, mucho menos. Ter al Stegen contrario. fue reconocido el mejor jugador de la liga la temporada 22-23. Pero quiero decir que lo que pasa es que bueno. Sí, pero escucha, pero que Ter cuando Stegen, estás ahí, Ter cuando estás Stegen ahí- en su prime, muy buen portero. Joan García es muy buen portero y creo que todavía no ha alcanzado su prime. Pues entonces no debe de jugar todavía de titular. Así que claro te lo digo. Me encanta porque si no pierde empata. El Puma mola mucho para la discusión. Porque aparte sabe discutir, ¿eh? O sea, es una persona que no se enfada. Como, o sea, yo, por ejemplo, discuto con el Puma en toda la vida porque intercambiamos y no nos enfadamos. Luego los hay que se enfadan discutiendo, Puma. No es nuestro caso. Mira, que esta es buena la triangulación del Oviedo, campo del Real Madrid, Nacho Vidal, mete la directa al de Campello, sigue el 22. Está viniendo arriba Nacho Vidal de lo mejorcito del Oviedo. Puma y yo podemos discutir hasta de política, fíjate. Imagínate, fíjate. Yo tengo amigos con los que no puedo hablar, no por mi culpa de política, por ejemplo, es posible. Culpa de ellos, ¿no? Evidentemente, se Ellos, enfadan, claro, sí, se que enfadan. vamos. Ahí está, la pedía el Puma. Faisen Hassan en detrimento de Thiago Fernández. Acerté los dos primeros cambios de momento. Mira. Y no- Thiago no gané nada. negando con la cabeza. Sí. Se va enfadado, Thiago. O sea, lo que está claro es que a Almada se le ha ido el vestuario. O sea, Sí. el otro día Hassan, ahora está Thiago, me parece muy buen chaval.
Y ojo al que sale también en el Madrid, ¿eh? Kylian Mbappé y sustituye al goleador Gonzalo García. Y los cambios, los del Oviedo con Desguaces Oviedo. Necesitas una pieza para tu coche, visita Desguaces Oviedo. No sabes dónde encontrar ya tu recambio. Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo. La garantía es su seña de identidad. ¿Algún pito, no? ¿Para Mbappé o qué? Bueno, hay de todo. División de Oye, opiniones. mires se donde dice. mires en las gradas del Madrid, es una camiseta del Oviedo, ¿eh? Mucha colonia asturiana en Madrid. Ahí está Hassan, primera bola que pisa el Faraón. Quiere apurar línea de fondo, la pone, área pequeña, no llega nadie, Colombato la volea. Pegó en un jugador del Real Madrid, el rechace franco directamente a los guantes de Thibaut Courtois. Había pegado bien, ¿eh? Y sacó un buen centro, Hassan, mira. Hasta Sí, los con la cedidos. derecha, sí. Hasta los cedidos. Ojo, a punto de recuperar Nico Fonseca. Bien, Fonseca, la pierde Mbappé. Hassan. ¡Ah, pero mira adelante, hombre! ¡Mira adelante! Por cierto, es que hasta los cedidos se sublevan ya Almada, ¿eh? Nah, una vez que pierdes el vestuario, ya da igual que seas pedido, comprado del filial o. A o mí jardinero. no me gusta, ¿eh? Creo que tienes que ser profesional hasta el último momento. Y me parece un poco ventajista e incluso un poco cobardito lo de ahora que ya nada me importa, pues cojo y me destapo. Hassan, que se va por dentro. Ahí no le acompañó Nacho Vidal. Pierde la pelota, balón para el Real Madrid. Mira la presión del conjunto Carballón, a ver si recupera. Sale impune la presión el Real Madrid, esa caza de brujas del Oviedo. Bien Alberto Reina metiendo la pierna. Ahí estaba Vinicius tratando de hacer la frivolité. Encuentra ahora por dentro a Jude Bellingham. Ojo a Bellingham. Progresa con la pelota, apertura hacia la banda izquierda. Bien Raín metiendo la pierna para recuperar. El cuero para Kiki. Para Kylian Mbappé. Encañona, pierna izquierda afuera. A ver, Raim ahora con Mbappé. A ver, no le va a tocar Mbappé. No le va a tocar. Bueno, está De 9. Está de 9, sí. Porque está haciendo un buen partido de Raim, ¿eh? Sí. Nah, en general el Oviedo. Yo creo que los 11 están haciendo un buen partido, muy serio, compitiendo bien. Potencia. Nah, tiene unos primeros metros espectaculares. Lo de Mbappé tiene unos metros top de Europa. Pero, ¿queréis llevar al Mundial a un jugador que no juega en Madrid de titular? Cazorla, mira, que se gusta Cazorla. Campo del Real Madrid, le meten la pierna. Banda para el Oviedo. 70. Está el partido para empatar, ¿eh? Metió un sustín al Madrid, ¿eh? Sustín. De un sustín llega otro sustín. Nico Fonseca. Apertura hacia la banda derecha. Bueno el pase para Hassan. El control con el pecho. Hassan. Es que el problema de Hassan es que piensa que todos los balones van a ir a él. O sea, él no es incapaz de atacar ningún balón al espacio. Tal cual. Mira, el otro día no sé quién. Saúl Berjón nos lo decía. Y creo que hizo un resumen buenísimo de Hassan. Que no ha mejorado en 2 años desde que ha llegado al Oviedo. Que es un buen futbolista, que tiene un punto de partida muy bueno, Hassan, pero que no ha evolucionado. Ojo, es que yo creo que está en su top. Pero, por ejemplo, diría más, Lisa, yo creo que no ha evolucionado desde una lo que acaba de decir Gallego me parece básico. O sea, es un futbolista que no sabe jugar si no recibe al pie. Pero ataca el espacio. No sabe jugar si no recibe al pie y es que la evolución que tuvo ya cuando estaba en el Sporting, en el Oviedo Sí, mejoró un es que poco. para mí desde el Sporting, o sea, ya no solo estos años en el Oviedo, desde el Sporting me parece el mismo jugador. Es que en el Oviedo hizo lo mismo que hacía en el Sporting, lo que pasa es que el Oviedo tenía, yo creo que más equipo. Hombre, claro. Y por eso salió más beneficiado y el ascenso o no y tal. Pero el fútbol era el mismo, porque él tácticamente le debe de costar, no debe entender el fútbol y eso es muy complicado. Y si no entiendes el fútbol, pues sí. No se trata. Él juega bien al balón, pero no es tan bueno. Es mucho mejor al balón que al fútbol. Sí. Y Thiago, con la mitad de condiciones que él, es el doble de jugador. Pero ahí es un entrenador. No puede. O sea, a ver, la capacidad de leer, de tener lectura durante el partido, no, pero, por ejemplo, simplemente el hecho de que pueda interiorizar cuándo debe buscar el espacio, cuándo debe atacar el espacio. O sea, decir eso yo creo que un entrenador se lo puede enseñar, ¿no? Sí, pero tienes que mecanizarlo. No tienes otra opción. Claro, eso es. Él no lo va a pensar. Sí, tú sí, tienes que eso mecanizar. es. Cuando el balón está aquí, tú tienes que hacer esto. Y repetir, y a base de repetir. Pero claro, también hay que estar con él, saber un poco cómo es y tal. ¿eh? Yo no puedo. Sí, o sea, eso tiene que automatizar y probablemente en muchas ocasiones equivocarse por insistir. Sí, no pasa nada. Sí. Pero es que no lo vemos hacer ni una sola vez.
Yo para mí Hassan tiene el principio y el final, o sea, le falta el principio y el final de la jugada. Tiene un desborde increíble, uno para uno, pero pocos jugadores que hay incluso en primera división, pero le falta los últimos metros y el saber cuándo tiene que romper al espacio y cuándo tiene que quedarse quieto en los primeros. Y así es muy complicado por muchas cualidades que tengas el marcar las diferencias. Qué guapo es el 360 ese. Sí, pero lo Y de la Rica- Rift Cam, me encanta ver los vídeos de la Rift Cam que hay en primera hora. Cuidado la falta, Gallego. Sí, pues la va a encañonar Kylian Mbappé al 74 de partido. Mira, se la ha pedido él. Es lejana, caída un poco a la izquierda, pero va a tratar de apuntar hacia portería. Junto al fondo de animación del Santiago Bernabéu. Con pierna derecha, Kylian Mbappé. 2 hombres en la barrera del Oviedo. Ahí está Mbappé, el disparo. Pegó en la barrera. Pelota para... Uf, vaya dolorido. Ahí que se ha quedado un jugador del Oviedo, ¿eh? Vale, pegó, Alberto Reina es que le ha pegado en el bazo, ¿eh? Uf. Le ha tumbado ahí Alberto Reina, el disparo fuerte, claro. A ver. Oh. Bueno, pues no fue... Se levanta Alberto Reina, ayudado por Carvajal y Cazorla. Está de comedia, ¿eh? Sí, Mbappé sí, hoy, sí. ¿eh? O sea, yo cuando salía estaba descojonado. ¿Ha llegado a enfrentarse a Cazorla? Igual no, ¿no? No, no creo. No, nunca. Bueno, no sé. Igual en competición europea. En el Arsenal, no sé. No, En no, competición no, europea, no. como mucho. PSG Arsenal. Claro, algo así, un ¿no? Mónaco Arsenal, sin más puras, porque si no. Mónaco no, Arsenal o un PSG Villarreal. No, ¿no? Sí, bueno, PSG Arsenal imposible, sí. No. Ojo la pelota para Kylian Mbappé dentro del área. Mbappé pegó en un jugador del Oviedo. Va a ser saque de esquina para el Madrid. Sí, descojonado. Sí, no sé qué pasa. Está feliz. Ha tomado el gas de la No, risa hoy. ¿O algo así? atiende. No es un nuevo amor y todo eso. Está feliz. Con Esther Expósito, ¿no? No sé quién es ella, pero bueno. Una. Pero quiero decir que... Una chica. Que una chica, que sí. No la conozco, no tengo un placer. O chique. Pero... Vamos a dejarlo, es que ya sabía que iba a joder. Vamos a dejar. Balón para Vinicius. Pico del área, balón hacia atrás. Franco Mastantuono la pone al punto de penalti. Despeja el Real Oviedo. Cuero para el conjunto madridista. Pero es Ter Expósito. De Vinicius soy Yo no sé poquito, quién ¿eh? es. Se enviaron un yate el otro día con... Que no tengo ni idea, yo lo escuché, que estaban enfadados porque se había ido a cenar con una chavala. No sé qué. No sé más. No sé más. Cuero para el Real Madrid. Mastantuono. No te pago lo suficiente, Pumba. No. Con jamón. Bueno, para el Real Madrid. Estamos en el 76 a todo esto, ¿eh? Gana el Madrid 1-0. El partido todavía ¿No va, por a salir, decidir. ¿No va a salir Borbas? Ya. Está el partido para Borbas. Va a entrar Palacios, mira. Para Palacios sí que está el partido. Y para Yáñez. Mira, sale el portero del Sporting. Mira, estas situaciones son las mejores para los jugadores del filial. Cuando tienes el primer equipo que no se juega gran cosa, es la mejor manera de que te dé la alternativa. Estos dos chavales, a poco que hagan ya, vivir del fútbol ya. Palacios, cuidado con Palacios, Podría poner a Gudín, ¿no? También. Por ejemplo. Lucas. El abrazo ahí de Álvaro Arbeloa. Se retira Franco Mastantuono. Y entra Daniel Yáñez. Yo lo de Godín sí que no lo entiendo, ¿eh? O sea, tienes en 2 días el partido más importante de la temporada para el Vetusta y te lo llevas hasta Madrid, que no ha entrenado en toda la semana con el filial, para que no juegue ni un minuto. Excursión. O sea, yo no lo entiendo. Vini en banda izquierda. Ojo a la carrera del brasileño. Ahí está Vinicius, el recorte. Intenta sentar a Nico Fonseca. Le acompaña ahí dentro del área el propio jugador que acaba de entrar. Palacios. Pelota que se pierde por línea de fondo. Bueno, el trabajo defensivo de Eric Belli. Cuero para el Oviedo. El otro día me llamó la atención. Fue sustituido a Gudín en el 60 y pico, ¿eh? Fue uno de los primeros cambios, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin jugar, ¿eh? No tiene Claro, ritmo sí, para competir. también ¿eh? es verdad. es lo Por que mucho dice que Pumba. entrenes, no tiene nada que ver. No tiene ese fondo. Pues mira, tiene nada antes que lo ver. nombramos, ahí sale Bueno, claro, Agüero. está, que estaba claro que hoy iba a tener minutos. Y Lucas. Y Lucas, sí. Hiciste los cambios tú, ¿eh? Y Lucas. Sí. Claro, está Benavides con el pinganillo escuchando marcador. Y... ¿Qué pasa? Balón para el Real Madrid. Va a marcar Lucas. Oh, ojalá. Sería bonito, ¿eh? Bah. Por cierto, tiene oferta de renovación encima de la mesa. Todavía no la ha aceptado. Lucas Eijada. Bueno, para el conjunto madridista. Ojo a la recuperación. ¡Ay! Bueno, de aquella manera, ¿eh? No, es falta ahí. Segada ahí de Viña sobre Raúl Asencio. Cuero para el conjunto madridista.
Sí, le traba ahí en el empeine. Estamos en el 78. Va a entrar Pablo Godín y Lucas Eijado. Se retiran Nacho Vidal. El abrazo ahí de la centella de Campello, que hoy ha hecho un partido Será notable. Fonseca. Va a bajar a Reina, ¿no? Sí. Y entra Pablo Agudín. Los cambios con Desguaces Oviedo. Necesitas una pieza para tu coche. Visita Desguaces Oviedo. ¿No sabes dónde encontrar tu recambio? Visita Desguaces Oviedo. La garantía es su seña de identidad. ¿Y cómo queda esto, Puma? ¡Ojo, Mbappé! El control, disparo bocajarro, atraparon a Escandel. Va a ser córner para el Real Madrid, pues no. Fuera de juego. Buen partido también de Escandel hoy, ¿eh? Queda con Colombato y Reina en el medio, me imagino. Santi un poco por delante, ¿no? Y Pablo Godín, yo creo que va a hacer ahí Hassan a la izquierda y Hassan a la derecha en posición de extremo y los otros un poco más por dentro. Aaron Escandel en largo, con pierna izquierda, buscando a los hombres de ataque. Se anticipa la. Está jugada, Godín Álava. izquierda, Hassan derecha, Viñas, Reina y... Bueno, ¿está Cazorla por detrás de Reina o no? No, está Cazorla por delante y Colombato solo de pivote, más o Sí, menos. está en línea Cazorla Reina, ¿no? Sí, más o menos. Y Colombato Colombato de pivote, sí. Alaba con la bola. Jugando en corto con Camavinga. Aparece Dani Carvajal. Pase interior. Mbappé. De cuatro. primeras para Bellingham. Ojo, Bellingham dentro del área. Pierna izquierda. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jude Bellingham! Pierna izquierda, la jugada directa del Real Madrid por dentro. Le quedó la pelota primero a Mbappé. Se la cedió a Jude Bellingham con pierna izquierda. El británico machaca la portería del Real Oviedo. Pone tierra de por medio en el partido. En el 80 en el Bernabéu. Real Madrid 2. Real Oviedo 0. Bueno, el talento de Bellingham, ¿eh? Se lo inventa él. Sí, el giro que hace, cómo saca la pierna izquierda, golpeo duro abajo. Buah. Blandín ahí nosotros también. Bueno, pero es un golazo. Sí, un poco blandito, pero Blandinos ahí, pero lo hace muy bien. Sí, sí. Incluso aquí no sé si puede hacer un poquito más Escandel, ¿eh? Porque Muy entra un difícil. poco por el centro. Va muy fuerte. Muy Tiro fuerte, rápido. está. Justo antes estábamos hablando del dibujo del Oviedo, que es Puma podría ser un 4-1-2. Eso no existe. Bueno, sí, 4, existe- 4, 1, existe- 2 Sí, pero eso se y llama. 3. 4, 1, 2, 3. Nah, no creo. Eso sería un 4-3-3 jugando un rombo. Pero, Bueno, pues eso, 4-3-3 jugando Pero- el rombo, 4-1-2. pero no. Hoy el Puma, ¿cómo lo.? Me quiero llevar. Sí, os pasa algo hoy a los dos, ¿eh? ¿Qué pasa? Algo Es os que, pasa. atiende, amores reñidos son los más queridos. Y ojo el Madrid que se desmelena, que quiere más. El conjunto de Álvaro Arbeloa. Ojo la falta ahí en ataque. Parecía sobre Raín Al-Hassan. Se duela ahí el nigerino. Que por cierto hoy no tiene recambio en el banquillo. El único lateral izquierdo desplazado. Uf, le da un buen golpe en el tobillo izquierdo. Se duela ahí de una patada. Pisotón. De Palacios, ¿eh? Se levanta ya Raín Al-Hassan. Está la gente de comedia en ganar bien, ¿eh? Sí, pero me está gustando la actitud de los jugadores del Madrid. ¿Eh? Creo que están siendo muy caballeros, están compitiendo y a la vez están, por ejemplo, ahora que no es tan común que se mande un jugador y tiren el balón fuera para que lo atiendan. Para el Madrid también es un partido complicado y oye, chapó, lo están haciendo bien, están compitiendo bien. Bueno, un partido lo que esperábamos, intrascendente, de disfrutar y poco más. Están dignificando el encuentro. Balón para Álvaro Carreras hacia atrás. Para Thibaut Courtois. La verdad que el Madrid este año se lo hicieron bien fichando los laterales, ¿eh? Ficharon a este Carreras y a Alexander este. Madre mía. Pues por Carreras pagaron un pastón, ¿eh? Y por el otro también. Creo. Bueno, Pero ¿el otro no llega libre? No sé. Yo creo que iba a llegar libre y pagan una compensación Sí, para algo tenerlo así. para el Mundial de Clubes, De pero clubes, algo así. no debe ser demasiado. Y si viene libre, viene con prima de fichaje. O sea que si no es por una cosa, es por otra. Pero ya te digo que vaya dos lateralitos. Madre mía. Mira Lucas que se viene arriba. Lucas, la diagonal de Lucas. Apertura para Hassan. No llega el francés. Ahora en segunda instancia. Sí la pesca. Hassan que va por dentro. Nada, Hassan. No te luzcas tú solo, hombre. Disparo lejano.
Muy desviado, pelota para el Madrid. 83 de partido, vence el Real Madrid 2-0. Bueno para Dani Carvajal por dentro, Jude Bellingham se da la vuelta, el autor del tanto del segundo. Autor del segundo tanto del Real Madrid. Pierde la pelota al conjunto blanco, se hace ya con ella Hassan en banda derecha. Hassan que se va hacia la banda, sigue Hassan con la bola. A ver si tiene opción de superioridad. Quiere pisar área Hassan con el esférico. Atado al pie. Sigue Hassan. Quiere pisar área Hassan. Ahí está el disparo. Thibaut Courtois, ¡qué mano! ¡Corner para el Oviedo! Con desguaces Oviedo en la Lila a las 11:15 todavía. Llegamos para una buena mesa, por ejemplo, para empezar. Gallego, ¿qué pedimos esas andaricas? Que por Dios, ¿cómo están, Gallego? Ricas, ricas. Y después un buen rollo de bonito. Y para concluir, Puma, el cachopo con el jabolín ibérico por encima. Bueno, pero compartimos. Quiere llevar la contraria. En Sinería Alberto, no Oviedo, la Lila. No nos ponemos de acuerdo ni para pedir. Claro. La pone Cazorla, no remata nadie, es un jugador del conjunto blanco, se la queda ahí en banda derecha Nacho Vidal, no es Pablo Godín la pone al área del Real Madrid, despeja el conjunto blanco, balón para el cuadro madridista. Deben ahora pensar, me imagino que será una emoción, no solo para Pablo Godín. ¡Uy, Viñas, que se rompe, eh! Uy, Viñas que se duela ahí del tobillo, lo para el colegiado, algo ha pasado ahí, no sé si el solo o qué. La rodilla. Se quedó clavada la rodilla, a mí me pareció verlo, ¿eh? Uy, el Mundial. Uf. No me digas eso. No, Sería muy mala suerte, ¿eh? Hostia, no jodas, pobre. Vamos a ver porque ha sido el solo, ¿eh? Oh. Resbalón, uno más Bien, y le quedó la rodilla clavada. Salta Diego Cervero al Bernabéu. Ah, no, es David Bonilla y Gabri, el fisio. Vamos a ver Déjame verla bien. la acción. Es que no ha No, parado. vamos a Te van a poner la disparo. de Hassan, sí. Es que ahí en estas situaciones es donde te puedes hacer daño de verdad, ¿eh? Cuando te queda la pierna clavada y gira sobre sí misma, uff. Pues va a saltar otra vez, ¿eh? Pero esto tampoco es definitivo. Muchas veces cuando tienes una lesión grave de rodilla todavía estás en caliente y... Yo rompí el cruzado y jugué 5 minutos más. Sí, sí, por eso. Y Y no- yo te enteras exactamente después. igual. Lo Yo malo es rompí el que- cruzado y seguí jugando. Y luego a la siguiente, ¡pum! No le quedan ventanas de cambio a Almada, sí que le quedaría un cambio, pero ya lo hizo en 3 ventanas distintas, así que va a tener que acabar el partido Viñas. Bueno, esperemos que pueda porque sería muy Sí. buena noticia. Ah, está bien, mira, está bien. Alaba. Sí, parece que está bien. Hacia la izquierda, Álvaro Carreras. Ojalá No, Alaba. porque sería una faena para él, está ¿eh? Está Se merece perfecto. estar en el Mundial, ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Es un jugador, más allá de lo que haya dicho hoy, que yo tampoco le doy demasiada importancia, súper comprometido, o sea, se ha dejado la piel esta temporada por el Oviedo, también la pasada, y se merece que le vayan bien las cosas. Oye, y que el Oviedo va a tener un representante en el Mundial, o que eso también, oye, aunque verdad. marche por otro club, pues también está bien. No, se nos van a ir todos. Estará Sibo, que se va a ir. Estará Viñas, que Pero se si va va a al ir. Mundial. Con ganas. Sí. Va. Sí. ¿No estaba yendo? Sí, estaba viendo. Estará Fonseca, que se va a ir. Fonseca es mi duda, yo no sé si... Fonseca, a Sí. ver, ahí estará. ¿Qué más tenemos por ahí? Claro, Raín no juega porque Níger no está clasificada. Tampoco Carmo, ¿no? Tampoco Carmo con Angola. Y creo Sí. que me falta uno más. Y ya está. Hassan con Bueno, Francia, claro, Hassan con Francia Egipto. creo que al final No, va. pero Hassan con Egipto. Egipto. Con Egipto puede ir. Egipto, ¿Va a puede Mundial? ir. Pero no hay Claro. mundial, no va al Mundial de Egipto, ¿no? Lo estaba comprobando y sí que va. Sí, sí. No quería hablar antes de Sí, tiempo, sí. pero sí que va. Juega contra Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Ah, pues entonces igual va. pues No, igual igual pasa. Bueno, Sí, escucha. sí, porque tiene un grupo. O sea, Escucha, no, bueno, igual no. Hassan Bueno, tiene una oportunidad de poder hacerlo muy bien con Egipto, Egipto tiene el nivel, pero se puede revalorizar y para el Oviedo esto sería fantástico. Pues claro, una venta Claro. para Pachuca. Imagínate que marcara Fede Viñas en el Mundial y Hassan hiciera un buen Mundial. Pasta. Bueno, la pasta con Hassan sería para el Oviedo. Bueno, pero para Pachuca, que al final son los mismos. son los mismos Bueno, medios. pero con Viñas sería para Pachuca. Bueno, pero. Yo no sé eso como el Lo que pasa tesorero. es que lo de Hassan, Como lo divide. ¿cómo era Gallego? No me acuerdo.
Tenía un porcentaje todavía a partir de los 2 millones el Con el Villarreal. Villarreal, sí. No recuerdo muy bien cómo era esa letra pequeña ahora. Está contado en Killer Asturias cuando contamos la oferta del Glasgow Rangers por Jaisen Hassan de 6 millones de euros en este mercado de invierno que Jesús Martínez rechazó. Y había un porcentaje destinado para el Villarreal por derechos de formación. No, era más, no era solo por derechos de formación. No. Yo creo que es por Era la un 50%, cláusula de... era un 50% hasta Claro, 2 millones de euros, seguro. una cosa así. Hasta lo que había pagado el Oviedo, una cosa así. No era por derechos de formación, porque por derechos de formación te corresponde mucho menos. Es el 5, creo, ¿no? Sí, una cantidad, bueno, mínima. Creo que era el 50% hasta 2 millones de euros, que era lo que había pagado el Oviedo, una cosa así. El 5 o el 10 no fue lo que se llevó el Langreo con la venta de Abel Bretones. Puede Por ser ahí algo andaría, así. sí. Mira. ¿Y lo escribiste tú? ¿Y no te acuerdas? Sí, pero bueno, es que claro, mi memoria de pez, esto lo escribí el 22 de febrero. Según ha Ojo. podido ser, ojo al Madrid. El Celtic de Glasgow, que decía yo los Glasgow Rangers, no, el Celtic de Glasgow ofreció 6 millones más variables por Hassan. Una oferta que fue rechazada por Jesús Martínez, aunque no todo el dinero del traspaso iría a parar al Real Oviedo. Esto es así por una cláusula acordada con el Villarreal en el verano de 2024 que dicta que el 50% de un futuro traspaso le corresponde al Villarreal, aunque a partir de la cantidad que se pagó por Hassan, es decir, a partir de 1,5. Lo que dije. No sé cómo estará Fede Viñas, ¿eh? Estaba ahora muy... Mira, estaba cojeando Sí, un poco, yo estaba no muy en sé- fuera de juego ahora que no acaba de volver. No sé cómo estará, ¿eh? Mira. Y las caras que tiene no Tiene son mala porque no pinta, se le haya sí, pasado sí. Lucas. Ya te lo digo yo que Fede Viñas tiene algo en la rodilla. Mira, Vini conectando con el Kylian Mbappé dentro del área. Mbappé con Costas. ¡Fuera! El disparo de Kylian Mbappé. Desviado, balón para el Oviedo. Y no sé yo si va a dejar el árbitro mucho más. Estamos ya en el 90. No sé, pero a mí me deja preocupado lo de Fede Sí, Viñas, ¿eh? Sí. Te lo digo de verdad porque las caras eran bastante malas y el giro era malo y a ver. Pues mira, sin Casintra. Sin Casintra. Sin Casintra. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. Pues sin tiempo de descuento. O sea, tenía ganas el árbitro de ir a comer los huevos a Casa Luz, ¿eh? Porque pitó el final sin tiempo añadido. Y me deja también tocado un poquito lo de Fede Viñas, ¿eh? A ver si ojalá que no pueda, o sea, que no sea nada, que como mucho pueda tener ahí pequeños 15. Sí, pero es que ahora mismo cualquier tontería te deja fuera. Es que un pequeños guinces es un mes. Claro. Dice Bueno, pero lateral todavía puedes interno. entrar con un mes. No te lleva el seleccionador. ¿Qué? ¿Tú crees? Un par Sí, de, igual, un par- bueno, Uf, depende de lo que confío en ti. Mira, sonido en directo creo que es Reina, ¿no? Fonseca. Fonseca. Felicidad por competir por momentos, seguramente si no es el equipo mejor del mundo es en el top 3, así que nada, felicidad de haber competido, ahora terminar de la mejor manera con dignidad y veremos qué pasará. Muchas gracias y mucha suerte en lo que queda. Gracias. A mí, por ejemplo, estos mensajes, felicidad de haber competido. Has perdido 2-0. Has jugado contra un Real Madrid B. Andando al Madrid. Me parece tan pequeñito ese discurso, pero bueno, en fin. Es un poco también como, no sé cómo se ven en ese vestuario, porque sea la lectura, antes Thiago también iba por ahí. Hemos competido bien, 1-0, aunque bueno, luego decía, vamos a por el empate, bueno, no es mal. Bueno, en fin, valoraciones, Óscar. Bueno, al final, pues lo esperaba, un partido intrascendente, que los dos no nos jugábamos nada, que los jugadores lo que querían era pues intentar disfrutar y sobre todo que no se mancara nadie. Me quedo un poco preocupado por el estado de Fede Viñas, pero bueno, lo he esperado. Espero que la gente haya disfrutado de ver al Oviedo en el Bernabéu, que insisto que es algo que tenemos que darle un mérito, aunque ahora no se lo demos, y poco más, la semana que viene más. Gracias, Óscar. Nada, un placer, ya lo sabes. Tato. Bueno, yo coincido con Óscar que la peor noticia del partido de hoy no es la derrota, sino que es ese estado de Fede Viñas. Esperemos que sea lo menos posible, ya no por esta temporada, que quedan 2 partidos, sino por el propio jugador, que como decías antes, yo creo que es uno de los que más ha dejado la vida este año por el Oviedo. Esperemos que pueda llegar a ese Mundial. Y en cuanto al partido, pues yo creo que era un poco lo que esperábamos todos. Cuando sale el calendario en agosto, yo creo que todo el mundo da este partido por perdido. Yo creo que el Oviedo compitió, pero es que al final era un partido en el que ninguno de los dos se jugaba nada, que al final el Madrid, las que fuese a tener, no las iba a perdonar, y el Oviedo tuvo
2 y perdonó las 2. Así que ahora el Oviedo, esos 2 últimos partidos que tiene más opciones de poder ganar, intentar darle una última alegría al oviedismo. Puma. Bueno, pues nada, yo creo que un poco lo que se preveía, ¿no? Un equipo que iba a intentar al principio, que empezó al principio la primera parte con gana, con ilusión, y después, bueno, el Madrid tuvo más ocasiones en la primera parte, acabó ganando y 1-0, y después en la segunda creo que bueno, fue muy superior, jugaron al tran y encontré con eso fue suficiente, ¿no? Pero bueno, los de Oviedo disfrutaron ahora porque hay gente ahí que a lo mejor posiblemente no vaya a jugar más en el Bernabéu en la vida, y bueno, pues por lo menos te toca esto a estas alturas, cuando ya bajaste faltando 4 partidos, pues imagínate. Gallego, estadísticas y ponemos punto y final al partido, y a continuación ya entraremos en postpartido. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Pues te cuento, Guisa, las estadísticas que nos deja el encuentro: 2 goles para el Madrid, ninguno para el Oviedo, remates totales 19 para los blancos, 9 para los azules, tiros a puerta 7 para el Madrid, 1 para el Oviedo, posesión 65% para el Real Madrid, 35% para el Oviedo, sacas de esquina, aquí supera el Oviedo con 5 para los Carbellones y 4 para los merengues, y goles esperados, fíjate, aquí la cosa es igual, 1,46 para el Real Madrid, 1,03 para el Oviedo. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Ha perdido el Oviedo 2-0 ante el Real Madrid. Marcador Asturias, las 11:25. Es tiempo ahora de postpartido. Radio Marca. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti. Anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. Casintra Port, expansión de Casintra Grupo en el puerto del Musel, Gijón, con un nuevo centro logístico dedicado al almacenaje y logística del contenedor, operador económico autorizado, trámites y documentaciones aduaneras, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros. Casintra Port, más que transporte. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. Sidrería Alberto, en calle La Lila, a 5 minutos del centro comercial Salesas. Los mejores pescados y mariscos de Luarca y Tazones al mejor precio. Date un capricho con tu pareja en Sidrería Alberto, el mejor producto en el centro de Oviedo. Percebes, centollos, andaricas, bugre, llámpares, chargo, lubina, todo al mejor precio. Reservas en el 985 08 91 22. Sidrería Alberto, calle La Lila 25, Oviedo. Si hoy sales con amigos, de pura madre. Si hoy gana tu equipo favorito, de pura madre. Si hoy hace buen tiempo, de pura madre. Si tu familia está bien, de pura madre. Por lo tanto, de pura madre todo. De pura madre es tu sidra favorita con nombre propio. Pídela así en tu sidrería habitual. De pura madre. La única sidra sobre la madre con nombre propio.
¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de optimusrenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. optimusrenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. ¿Buscas el mejor producto para barnizar o pintar tu casa? Pues tu sitio está en Ferastur, especialistas en la distribución de las primeras marcas de barnices, pinturas, maquinaria y herramientas. Amplia variedad de productos para cualquier superficie. Cuenta con un alto equipo de profesionales que hacen de Ferastur una empresa líder en el sector. Visítalos en Avilés, Oviedo y Gijón o en su web ferastur.com. Ferastur, referente en pinturas y barnices desde hace más de 35 años. Taller Mecánico El Zamorano. Mecánica y electrónica del automóvil. Reparamos y cargamos aire acondicionado. Tenemos la experiencia necesaria y el personal más cualificado. En Oviedo, en la calle Velázquez, número 10. Pide tu cita en el 985 28 27 30. Taller Mecánico El Zamorano. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. Salas, Puerta de Occidente. Recorre el Camino de Santiago primitivo. Admira la tierra de los vaqueiros de Alzada. Visita una de las villas medievales mejor conservadas, las casas palaciegas, la arquitectura indiana. Pasea por parajes inolvidables. Observa los ríos de mayor tradición salmonera de España. Saborea sus quesos, da fuego al pitu. Endúlzate con los carajitos del profesor. Tierra medieval, legendaria y jacobea. Salas es tu destino. Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartiere Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia. En Tartiere Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartiere Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. Radio Marca. Eres el canto desde los 17 y lo primero fue a contracorriente. Fiestas de pueblo con novias y amiguetes. El pospartido del Real Oviedo con el Rincón de Adis. Saborea la tradición en cada plato. Eres el Nokia de juego de serpiente. Eres ya... Pablo Guisasola. Foto en blanco y negro del foro rosa y verde. Aquellos años locos quedarán presentes. Que me subas los... Hay veces que las tristezas también se festejan. ¿Sí? Sí. Ahora, por ejemplo, está de moda también irse de, en vez de despedida de soltero, de despedida de casado. No des ideas. No, pero si tú todavía no te has casado, Gallego, por favor. No, digo para los oyentes y tal, que alguno que igual... No, lo digo porque han puesto este tema musical y el Puma está ahí con el raqueteo ahí con la... No sé, parece que tiene ganas de que la noche sea joven. Bueno, venga, vamos Siempre, al lío. que la noche sea Los joven. jueves hoy. Vamos al lío. ¿Vamos con las notas? Vamos. Bueno, en Vamos. cuanto llegue Almada por sala de prensa del Bernabéu, nos avisáis y vamos para allá. Pero mientras tanto, notas. Ferastur, pinturas y barnices, expertos en venta y distribución de herramientas y maquinaria para profesionales, nos trae las notas del Real Oviedo. Vamos del 4 con permiso al Puma por si le quiere poner un 2 o un 3 a Belli, pero... ¿No? No, Belli compitió como... estuvo al nivel de los demás. Vale, del 4 al 6... ¿Qué decís?
No sé. Sí, No, espérate todos que en to- una línea parecida. Yo creo que. Espérate que todavía me echan la bronca a mí. ¿Qué pasó? Que me oyó Cristina. Que te oí la despedida de Casao. Ya Es la que- armamos, ¿ves? Es que, Ya es la que armamos, gallego, macho. Ya la armamos. Chris, yo estoy contigo, ¿eh? Ya viste que le... Igual la quiere hacer ella. Que le he corregido. Vale, dice una idea a ella. Bueno, yo quiero boda, ¿eh? Así que Mira, por lo menos mira. que haya boda. Ahí voy. Cuidado. A ver, siempre sí, el 18 de julio. A ver, del 4 al 6, venga. Venga. Aaron Escandel, ¿un 5? Hace buenas paradas. Bueno, yo un Un 6, ¿eh? seis, Yo le ¿eh? pondría un 6. Venga, pues un 6. Va, un 6. El amigo del Puma, Yo creo que yo creo que estuvo mejor Bailey que Costas, ¿eh? Para mí. Tapó más, estuvo tal. Yo yo les creo pondría que una un línea 5 parecida. Yo le pondría un 5 a los dos. Vamos, de hecho, Costas prácticamente Es que desaparecido. Costas estuvo desaparecido. Yo a Costas no le pondría un 5. 5 Belli y a Costas 5, 4. ¿Qué decís? Yo le pondría un Vale. 4. Yo la probaré. Tampoco es que Yo haya también, yo le pondría un 5. 5 a los dos. Venga, Nacho Vidal. Uf, Un pues un 6. 6. Sí, de lo mejor Las de dos más Oviedo. claras son Un suyas. 6, casi un 7. Sí, Para sí. mí un 7. Sí. No, para No, mí, para mí un para 6 mí, o sea, para mí porque- sería un 5 porque sí, las ha tenido incorporaciones, pero podría haber metido alguna. Bueno, pero es un lateral también, o sea... Bueno, para mí un 6 como... O sea, para, Para mí mí es un un 6. 5. Para mí es un 5. Para mí un 6 está bien. 6, 6, 6. 6. Raim, a mí me ha gustado. Le pondría un 6 también. Yo le pondría un puntito por debajo, un 5. Le meto un pase a Reina. Y un 6. Centro lateral. Los buenísimo. mejores centros los hizo él y estuvo muy participativo ofensivamente y defensivamente no tuvo ningún problema. No, el no, más no, tantono ninguno, ninguno. no se Es fue verdad, mucho. es verdad que es un jugador que tiende a... Es un falso extremo y es un interior. Tiende a ir al centro, para Sí. ahí estaba liberado. Pero Pero creo que está bien. Líneas generales le pondré un 6. Gallego. Un 6. Venga. yo también. Seguimos. Colombat, 5. Sí, ni más, sin más. Un 5 también. Sí, por competir, 5. Fonseca, otro 5. Sí. ¿De acuerdo? Pues yo... Bueno, igual es de los pocos a los que suspendería, ¿no? Tampoco Bueno, yo por no suspender, pero... ¿Qué Muy, estuvo? muy desaparecido yo a Fonseca. ¿Tuvo peor Fonseca que Colombato? Para mí no, o sea, para mí igual, 5 y más, sin más. 5 o 4, lo que queráis, una de las dos. Venga, seguimos, 5. Para Reina. 4. Para mí no ha entrado en contacto apenas con la Le pelota. ha costado la recta final a Reina, ¿eh? Sí, en Reina general, está Un 4. hoy es de lo peor. Pues venga, 4 y vamos hasta la sala de prensa del Bernabéu porque llega Guillermo Almada. Sidrería El Pigüeña nos trae la rueda de prensa del Oviedo. Gracias. Hola, señor Almada. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Antomeana, en directo en el larguero de la cadena SER. No sé qué balance hace del partido y si cree que con el ambiente que había en el estadio en contra del equipo local por momentos, es una pena que no hayan tenido ustedes un poco más de mordiente con 0-0 para cambiar un poco todavía más el partido. Bueno, por el momento los controlamos bien, tuvimos algunas situaciones, no las que nos hubiera gustado, que seguramente nos hubiera gustado tener más volumen de juego. Y bueno, en una pérdida ahí fue donde nos abrieron un poco el marcador. Pero en definitiva la entrega de los futbolistas y el buen accionar por momentos nos dejó conformes. Nadie le gusta perder y nos hubiera gustado regalarle otro resultado positivo a nuestra afición, pero en definitiva, vuelvo a insistir, lo que más rescato es la entrega, la disposición y lamentablemente esa situación. Lo que más rescato es la entrega, la disposición y lamentablemente esas situaciones más claras que tuvimos no las pudimos convertir. Hola, buenas, mister. Buenas. Nacho Zarren para la Nueva España. ¿Cómo viviste ahí a pie de campo? Bueno, ese ambiente un poco enrarecido, con hubo pitos a Mbappé, a Vinicius, la ovación incluso a Santi. No sé si te sorprendió un poco la reacción de la gente. De Santi no te entendí qué me dijiste. A Santi que lo ovacionaron cuando salió Ah, sí. y pitos también a Mbappé, Ah, a sí. Vinicius. Bueno, no sé si te sorprendió un poco el ambiente. Sí, o sea, no es normal que piten a esos jugadores de tanta jerarquía y de Santi no me sorprende. Es un jugador querido en toda España, respetado por su trayectoria, así que se lo ha ganado a lo largo de su carrera.
¿Qué tal, mister? Por acá, Eduardo Vidal para Venezuela, HSM Deportes. Yo le quería preguntar fuera del partido por un jugador que usted dirigió en su etapa con el Pachuca, que fue Salomón Rondón, que de hecho, bajo su tutela, tuvo su mejor temporada como jugador. Fue un jugador muy criticado cuando Venezuela no clasificó al Mundial. ¿Qué me puede contar de Salomón Rondón como jugador dentro del vestuario? Bueno, Salomón con nosotros fue un jugador fantástico, fue goleador del Campeonato Mexicano, goleador de la Conca Champions, goleador de la Intercontinental cuando jugamos la final. Con nosotros tuvo un rendimiento espectacular, con una entrega maravillosa y nos dio un gran rendimiento. Todos esos torneos que ganamos, él fue partícipe fundamental porque fue el goleador, vuelvo a insistir. Así que estamos muy agradecidos a su rendimiento y a su aporte humano que nos dio permanentemente cuando estuvo bajo las órdenes nuestras. ¿Qué tal? Mister Pablo Fernández de La Voz de Asturias. Por la situación clasificatoria del equipo, que ya llega descendido a este partido, y por el escenario también en el que estamos, ¿no era un buen momento, no lo consideraste, para dar esa titularidad a Santi Cazorla, que mucha gente esperaba? Lo hablé un poco con él. Él prefiere... lo hablé antes del partido, prefiere jugar, despedirse de la gente como titular en el Tartiere y poder participar hoy. Así que fue una decisión consensuada un poco con él, por eso tomamos esa decisión. ¿Una pregunta más? Sidrería El Pigüeña nos trae la rueda de prensa del Oviedo. Bueno, pues parece que es que entiende Almada que Cazorla no está para jugar hoy jueves y el próximo domingo. 2 partidos en 3 días, que le dijo a Cazorla ¿qué prefieres? Y dijo Cazorla, en ese caso, pues despedirme como titular en el Tartiere. Bueno, yo lo puedo llegar a entender. Si es consensuado entre las Hombre, dos igual partes... Cazorla hubiese dicho, puedo jugar como titular los 2 días, pero bueno, no lo sé. Bueno, la última vez que dijo eso Almada, salió Cazorla a desmentir que no. Claro, hay que ver si eso es verdad, pero si es verdad, pues yo lo ¿Salió creo. Cazorla a desmentir qué? En nuestros micrófonos, porque Almada había dicho días antes, cuando yo le pregunté a Cazorla, precisamente sobre las palabras de Almada, diciendo que él consensuaba o tenía consensuado con Cazorla el plan, ¿no? De salir en las segundas partes. Y dice Cazorla que no, que él no se siente cómodo saliendo en las segundas partes, que él prefiere entrar a tono y en calor desde el principio. Y que no es algo hablado, que Almada no hablaba con los jugadores, que no pactaba con ningún jugador, si tenía que tener un papel de inicio, un papel de revulsivo. O sea, que, bueno, por eso yo ahora empiezo a dudar también de estas palabras de Almada. Bueno, yo le creo, ¿eh? Yo creo que fue lo que yo os dije al principio, que era lo lógico. Que salía en la segunda parte, ovación, tal, y después, bueno, que se quiera despedir en Oviedo tiene que ser al revés. Algo titular, me quitas en el minuto 60 o por ahí, ovación el Carlos Tartiere y se acabó. Bueno, pues por cierto, vamos a escuchar a Kylian Mbappé, que ha hablado también para los compañeros periodistas, medios de comunicación en esta zona mixta del Bernabéu. Entiendo que le habrán preguntado por la petada del Bernabéu, no creo que sea nada significativo en clave azul, pero bueno, por si acaso vamos a escuchar al menos un par de respuestas. Zona mixta, está Mbappé. Fue una lesión un poco jodida en la pierna. Un gran pena para mí de no jugar el clásico. Es un partido que me encanta jugar contra Barcelona. Siempre meto goles contra ellos. Fue una pena para mí de no estar ahí a ayudar al equipo. Y repito, es la vida. Yo pienso que no podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada. Como lo ha dicho, yo pienso hace meses, es una manera para ellos de hablar, de exprimir una opinión. Y yo no pienso que no hay que cogerlo personal. Y cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo. ¿Qué significa? Que no están contentos. Pienso que es la única manera de entender eso. Si hay una otra, no la entiendo, pero esta... ¿Por qué crees que es? Porque no has estado en el clásico por imágenes que se te han visto estando el equipo jugando y tú sin estar en Madrid. ¿Por qué crees que se te ha pitado de esta manera cuando nunca se te había pitado así?
No, no sé, la verdad que la cosa de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Yo pienso que no fue el único jugador de la plantilla que no jugó, que no estaba en Madrid. Yo no entendí lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Yo pienso que para un futbolista no hay siempre que entender, hay que aceptar y ir adelante y pasar y cambiar la situación, porque yo... Bueno, pues eso. Estaba claro que le iban a preguntar por su situación personal. También esto que dice, un futbolista no tiene que entender sino aceptar. Es una buena reflexión, ¿eh? Pero está viciando mucho, ¿eh? Mira que antes me pareció un caballero, me pareció un tío bastante sensato, con los pies en la tierra. Nada que ver, por ejemplo, con Vinicius. No sé por qué veo que Mbappé está yendo ya... A mí no me ha parecido mal lo que ha dicho. Pues a mí me parece muy bien, ¿no? Lo que ha dicho. Mira, estamos hasta el puma y yo de acuerdo. consecuente. Mbappé nos ha puesto... Al final, Mbappé... Nos ha puesto de acuerdo, todo empezó por Mbappé y al final Mbappé nos ha puesto de acuerdo. No, pero bueno, por todo lo que ha rodeado estos días, de estar fuera y tal. Bueno, ahora echa balones fuera, que no ha sido el único que ha estado fuera. A ver, y yo luego también lo entiendo. O sea, cada uno se pone en el pellejo de Mbappé y seguro que a Mbappé le apetecía jugar el Clásico. Pero piensa Mbappé, a ver si voy a forzar este partido y luego no voy a estar en el Mundial. El Madrid no se juega absolutamente nada. Al final, cualquiera yo creo que hubiese hecho lo mismo en su situación. Seguimos con las notas, que lo habíamos dejado en Reina, que le habíamos puesto un 4. Nos queda Chaira, Viñas y nos queda Thiago. Vamos con Thiago. Para mí, creo que tiene una buena acción en la primera parte. Sí, tiene un par de ellas bastante... Bueno, yo creo que la primera ocasión, además, la de Nacho Vidal, participa él, yo creo, de manera activa, Thiago, en esa jugada. Yo le pondría un 5. Sí. No más. Sí, igual le pondría un 4. Y es que o sea, no recuerdo casi ninguna acción de Bueno. Thiago. Evidentemente, el rival que tienes enfrente es el Madrid, pero por eso mismo no le pondremos un 1 o un 2, pero yo... Pum, a ver, para mí son ¿decides tú? 4 y Thiago. Yo le daría un 5. Venga, pues el 5. Yo a Chaira le doy un 4. Sí. Yo también. No ha tenido su día. No la ha rascado. Fue para mí el peor del partido. Y Fede Viñas. Para mí otro 4. Para mí otro 4. 4. Sí, nada. Vamos al banquillo Santi Cazorla. 5. Sí. Su último partido en el Bernabéu. Hassan, 4-5. 5. Sí. Hassan, bueno, intentó intervenir, bueno... Tuvo un por ahí, disparo bueno. cruzado. Sí, tiene el disparo eso que para Courtois, pero bueno, un 5 tampoco. creo que- Agudín, un 5 por ponerle algo. Lo mismo Bueno, de Lucas y Lucas. Godín sí juegan 10 minutos porque no hay descuento, o sea que Un 5 puede para ser hasta ambos. SC. Sí, Y creo. ya está, ¿no? No hubo quinto cambio, ¿no? No hubo quinto cambio. Hizo 3 ventanas, entonces no gastó el ¿Y quinto cambio. Guillermo Almada? Pues un 4. Para mí un 4. Yo un 5, yo un Para mí son 5. cinco, o Yo sea, pondría bueno. un 5 y... Pero es Porque que le vais a tampoco poner un entiendo, o sea, cuatro. quiero decir, yo entiendo que es el rival que tienes enfrente, pero tampoco entiendo el casi 5, el aprobado casi general, solo por no haber perdido por goleada. No. O sea, porque no creo que... No, el Oviedo estuvo cerca de adelantarse en el marcador. O sea, Y al, cerca de fin- al empatar. final, al final también se impone un poco la lógica, que Claro, si por eso- el Madrid tuvo un poquito más de ocasiones que el Oviedo, pues es normal que el Madrid tenga más eficacia de Las dos cara de- Claro, ¿no? Y por las eso dos no hay que ponerle un 1 o un 2 a Almada, pero yo... No, pero es que a mí Almada, o sea, quiero decir, hemos puesto 6 5 y solo hemos puesto 2 4, 3 4. A mí hoy Almada me parece que está aprobado. O sea, La verdad que el equipo, bueno, se comportó durante el partido. Los cambios, creo que estuvo muy bien en los cambios, sacando a Lucas, a Udín, a Santi. Hassan, no sé si sería un poco de premio también, no sabemos lo que va a pasar con Hassan. Es del club, bueno. Pues bueno, yo creo que, vale, son cinco. que un 5... Decidimos tú y yo que al final nos hemos puesto de acuerdo. Y venga. Las notas. Ferastur, pinturas y barnices, expertos en venta y distribución de herramientas y maquinaria para profesionales, nos trae las notas del Real Oviedo. Tato, haznos una ronda que nos estamos yendo. Queda pálido, Tato. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House.
Jornada intersemanal, antepenúltima en primera división. Celta 2, Levante 3, Real Betis 2, Elche 1, Osasuna 1, Atlético de Madrid 2, Español 2, Atlético de Bilbao 0, Villarreal 2, Sevilla 3, Alavés 1, Barcelona 0, Getafe 3, Mallorca 1, empate a 1 entre el Valencia y el Rayo Vallecano y también entre el Girona y la Real Sociedad. Y te contamos la derrota aquí en Marcador Asturias, Real Madrid 2, Real Oviedo 0. En clave polideportiva, como ya sabéis, está jugando en Gijón, aquí en el Palacio de Deportes de la Guía, la Copa de la Reina de hockey sobre patines. En cuartos de final, Fraga 2, Cerdañola 1, Vilasana 2, Martinelia Manlleu 1. Mañana tenemos el debut a las 8 de la tarde del anfitrión del Telecable Hockey Gijón contra Palau. En clave polideportiva también esa victoria del gijonés Pablo Carreño 5-7, 7-5 y 7-5 contra Sebastián Báez, así que pasa a los cuartos de final del Challenger de Valencia. Y también otro gijonés, Iván García Cortina, en la sexta etapa del Giro de Italia, que llegaba a Nápoles, quedó en la posición número 163. Y mañana tenemos playoff, te lo vamos a contar aquí en Marcador Asturias, San Sebastián Guipúzcoa contra Alimer Cabello de baloncesto a las 7:30 de la tarde. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. ¿Qué pasa, Gallego? ¿Algo me quieres contar? Sí. ¿Algo quieres contar a los oyentes? Quiero que escuchen los oyentes el aplauso, ¿no? El momento en el que todo el Bernabéu se pone de acuerdo para aplaudir a Santi Cazorla. La entrada de Santi Cazorla y el recibimiento del Bernabéu. Sonido Dazón. Bueno, lo que decíamos antes. Está con ovación, Pedazo de ovación, Sí, sí. Hasta el propio speaker. Qué O sea, como prestoso, si fuera un Sí. cambio Sí, de sí, sí, Madrid. sí. Qué bien, qué bien. Qué bonito detalle, por parte del speaker del Madrid. Y luego hay un detalle, hay un vídeo que está circulando también por redes que está fijándose en Cazorla solo al acabar el partido, todos y cada uno de los jugadores del Real Madrid, uno por uno, a ir a buscar a Santi Cazorla. O sea, como si fuera el Rey Melchor el día de la cabalgata con todos los críos. O sea, tremendo, ¿eh? O sea, el respeto que genera. O sea, no me imagino esto dentro, por ejemplo, 15 años con Vinicius. O sea, no me lo imagino. No, eso no. Ya te lo garantizo yo. Claro, pero con Cazorla sí. O sea, y me alegro por él. Es que se lo Sí. merece, se lo merece. Un señor y un caballero. Bueno, señores, que nos vamos hasta Arquitecto Reguera número 11 para ponernos guapos con Ramiro Peluqueros. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Oviedo. ¿Qué? ¿Ponemos qué? ¿A quién? Le ponemos guapo. Es complicado, ¿eh? Pues mira, a mí me Yo pondría... Bueno, no. A ver, ¿quién ibas a decir? No, yo iba a decir por el debut del chaval, juvenil y tal, bueno. No es que haya aportado nada, pero bueno, por lo menos salió al Bernabéu y jugó. Pero que ¿no? debut de chaval juvenil. O sea, bueno, dice de Agudín. Por el chaval. O sea, Bueno, dice, pero, bueno, debut en el Claro, Bernabéu, ¿no? Por debutar en el Bernabéu. No, igual la Cazorra por Pues llevarse si esta no, ¿por qué ovación. se despide? Por Santi. Llevas a Cazorra por llevarse esta ovación. Claro. Sí, Me da a mí que vamos a darle 3 a Cazorra en lo que queda, pero yo creo que por esta ovación, sí. Yo creo que entonces a Cazorla, claro. Pues venga. Santi Cazorla, Ramiro nuestro jugador. Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Oviedo. Y señores, que nos vamos a las 11:51 minutos. Que nos tenemos que ir. Gallego. Nos vamos mañana más. Hasta mañana. ¿Nada más me dices? Ah, bueno, una reflexión para terminar. No, lo que tú quieras. Tienes Bueno, a ver, yo creo tribuna que... libre. Yo creo que el Oviedo ha dado la cara, ¿no? Ha hecho un partido más que digno para no tener nada en juego. Creo que todos los jugadores se vaciaron. Quiero hacer especial hincapié en el partido de Nacho Vidal, que aquí le hemos dado algún palo. Yo el primero creo que no está tampoco en su mejor momento, pero hoy ha estado bien, creo que ha estado bien. Sí, a Nacho Vidal le he dado Sí, algún no, pero palito. que le elogias y luego a su vez dices que no está en su mejor momento. Es que hoy recojo cable, hoy ha estado bastante bien. Hoy se ha partido la cara, ha estado muy bien. Viñas, que ya sabe que no va a seguir, se sigue vaciando. Sabe que tiene un mundial a la vuelta de la esquina y sigue pelando cada balón. Todo el mundo se quiere terminar con buen sabor de boca esta temporada, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir el trabajo de los jugadores. Y luego, sobre todo, que esto pase rápido, que esto pase ya sin que se manquen muchos, que pase con toda la anestesia del mundo.
y que podamos ya ilusionarnos, ¿no?, de cara a lo que viene. Mañana más tenemos una cita muy guapa aquí en Marcador con el Alimerca Oviedo. Pues verdad. Y a partir de las 7:15. 7:15 la previa, 7:30 el partido y nada, pues a confiarlo todo al básquet. Lo del fútbol no puede ser y a pensar en el partido de mañana en Guipúzcoa. Gracias, Gallego. Un placer, chao. Tato, que nos vamos. Bueno, yo creo que es un partido como el que nos esperábamos. Ninguno de los dos equipos nada en juego. Al final el Madrid pues intentando limpiar un poco esta imagen de esta temporada contra el Real Oviedo, pues yo creo que todos nos esperábamos esta victoria. Aún así el Real Oviedo ha competido, no ha evitado pues esa goleada que se han llevado muchos equipos en ese estadio. Yo creo que lo que se tiene que centrar es en los próximos dos partidos, a los que tiene opciones reales de poder darle una última alegría al oviedismo, y ya pensando en ese partido contra el Alavés, que además pues seguro que es muy especial por esa despedida de Santi Cazorla. Gracias, Tato. Gracias Puma, a ti, Guisa. Tú cierras. Pues nada, partido lo que se preveía y después, bueno, pues un poco de envidia, ¿no? Un poco de envidia en que yo tenía la esperanza de que el Oviedo peleara hasta el final. No hubo manera y estaba viendo este fin de semana juega un Levante Mallorca espectacular, 39 puntos los dos. Al final, que va a ser una final y la verdad que es una pena, ¿no? Porque todos soñamos y siempre lo hablamos, ¿no? A ver si llegamos a Mallorca con vida. No se llegó y bueno, yo nada más que el mensaje es que hay que aprender de los errores y que a ver si el Oviedo es capaz de volver a la categoría la temporada que viene. Pues sí, Puma, gracias. Gracias a vosotros. Y recojo los guantes. Lo bonito que hubiese sido también lo tenso y emocional y de mucho nervio el tener ahora mismo el Deportivo Alavés en el Carlos Tartiere para despedir la temporada en casa. Un partido que podría haber sido trascendental y no lo va a ser. Y luego ese último partido frente al Mallorca a domicilio. Podríamos tener dos partidos por delante de máxima tensión. No va a ser así, al menos. Y aunque cuesta lo de intentar hacerlo, pero al menos a ver si se pueden disfrutar un poquito con alguna victoria para empezar ante el público local, en el Tartiere, ante el Deportivo Alavés y luego ante el Mallorca. Eso sí, el Oviedo va a ser juez de la permanencia, pues esperemos que no puedan sumar ninguno de sus dos rivales. Eso sí, nosotros te lo vamos a contar tanto el domingo como la última jornada, la del domingo 24 de mayo. Y antes, directo Marca Asturias, mañana viernes. Y mañana viernes, además, una semana que está siendo un poco especial por el partido de hoy en el Bernabéu y porque mañana también vamos a tener ese partido de playoff que inicia el Oviedo Baloncesto, el intento, el asalto a la máxima categoría del baloncesto español. Va a bajar el Oviedo, vamos a bajar de escalón en el fútbol. Quién sabe si podemos subir el escalón en el básquet. Eso sí, nosotros te lo queremos contar. Mañana más en directo Marca Asturias, como siempre, a partir de la 1:05. Que paséis una muy buena